informaciones. Marilyn Pérez las presenta. Marilyn. Las informaciones policiales y son desde aquí, desde el corazón del barrio Yungay, entre Martínez de Rosa con Andes. Fue aquí el escenario de un operativo realizado por la CIP Metropolitana contra el microtráfico. Esto ocurrió en las últimas horas, acompañado del GOPE y también de fuerzas especiales. Llegaron hasta esta casa que está aquí a mis espaldas para detener a 3 extranjeros, quienes eran los encargados de vender droga durante las 24 horas del día. Como lo decían los vecinos, fueron ellos mismos quienes denunciaron, cansados de la situación que vivían en este lugar, y lo denunciaron a Carabineros. Después de un trabajo de semanas vigilando este lugar, finalmente entonces la CIP Metropolitana logra, Mirna Ángeles, la detención de 3 personas extranjeras, quienes ya lo habíamos visto en otras ocasiones, estaban irregular en nuestro país. Se registró la casa y al interior no solo se encontró marihuana, sino también pasta base y dinero en efectivo. Pero hay que recalcar una situación. Esta es una casa que arrienda en muchas piezas, al menos 6 piezas, y al interior también hay personas de trabajo, de esfuerzo. Esta mañana pudimos conversar con ella y cómo vivió el operativo realizado por Carabineros. Escuchamos. Usted nos decía que usted vive en la casa donde se hizo el allanamiento. ¿Usted estaba con su pequeño hijo? Sí, la verdad estábamos en la mañana, acabábamos de despertar y para alistarlo al niño para que vaya al colegio, y cuando escuchamos un ruido muy fuerte y entraron los carabineros y se pasaron de largo y fueron por los caballeros que vivían arriba. ¿Qué se imaginó usted? No, porque yo escuché que decía carabineros, deténganse. Entonces ahí me di cuenta que eran los carabineros. Pero había una señora que estaba en el baño y ella no sabía lo que estaba pasando y ella pensó que eran los pillos que venían a asaltarnos y todo eso, ¿no? ¿Esta casa cómo funciona? ¿Usted conocía a estas personas que se llevaron detenidas? ¿Se funciona con arriendo de piezas? Sí, eran los caballeros de República Dominicana, pero nosotros no nos dimos cuenta. La verdad no le podría dar más datos porque... ¿Cuándo habían llegado ellos? Ellos llegaron como hace 8 meses, algo así. ¿Sabían ustedes que ellos vendían droga? No ¿Veían sabíamos. mucho movimiento aquí? Mira, es que lo que pasa es que nosotros salimos temprano y llegamos tarde, entonces no me doy cuenta si salen, entran. Sí. ¿Qué le parece que al interior de su propia casa, o sea, de esta que se subarrienda, hayan estado estos sujetos vendiendo droga? Sí, es muy lamentable y exponiendo al niño así y no darme cuenta. De verdad que ahora voy a tener más precaución. ¿Dónde voy a arrendar la pieza? Sí, pues. Vecina, bueno, usted nos decía que la situación acá es así todos los días, el tema del microtráfico y de que también está pasando otras situaciones. Sí, correcto, el barrio está cada día más peligroso, balazo a cualquier hora del día, droga en cualquier pasaje, en todas las casas, en muchas calles se están vendiendo droga y también los consuman en cualquier hora del día, y la verdad es que estamos todos preocupados. ¿Qué le parece esta situación que se ha detenido a estas 3 personas que estaban realizando microtráfico aquí en su barrio? Bueno, era mi pasaje y bien, porque al final menos droga, menos delincuencia. Y así está el barrio muy peligroso, están asaltando a cualquier hora, están balazos a cualquier hora y son muchas casas también las que se están tomando acá. Y se supone que cuando llegara el presidente Boris la cosa iba a cambiar, iba a estar un poco más segura y está cada día más peligroso. Mirna Ángeles, Sí. La vecina no lograba traspasar la angustia que estaba viviendo en este barrio. O sea, imagínate, ella vivía con un niñito pequeño Sí. al interior de su casa. Me decía, no sabía que pasaba esto, puede porque ser. yo no estoy en todo el día en mi casa. Pero imagínate, siente Carabineros a las No. 6 de la mañana y ella Qué acostada con susto. su pequeño niño ahí. Y esto pasaba durante todo el día, la venta de droga. Sí. Oye, Marilyn, igual es importante destacar, ¿no? Que tú siempre lo dices, la importancia de la denuncia. Finalmente, claro, cuando los vecinos son quienes denuncian, se llevan a cabo estos procesos investigativos y este es el resultado. Ahora, claro, uno entiende en estas viviendas donde están subdivididas, subarrendadas, claro, pagan justo por pecadores, ¿no?
pero es lo que uno espera finalmente, que las autoridades actúen de manera como corresponde y terminar con este microtráfico Exacto. y también con el narcotráfico. Entonces, en el fondo es... Pero da lata escuchar el testimonio de esta mujer que angustiada no tenía idea qué era lo que pasaba. Sí, y no es la única noticia policial, Mina Ángel, los quiero trasladar a otro sector de Santiago y con esto se van a sorprender. Imagínense que en las últimas horas el OS9 detuvo a una banda de 4 menores y un adulto que habían robado un vehículo. ¿Saben cuántos años tenía el menor de edad que integraba esta banda? A ver. 10 años, 10 años, Ay, qué 10 maldad. años tenía Eso ya este es. menor. Eran 4 menores de edad, uno de 10 Qué años, maldad. uno de 14, otro de 14 y uno de 15 años y un mayor de edad que era, como lo decíamos en otras ocasiones, dirigía precisamente a esta banda. Bueno, ese menor quedó detenido y el segundo quedó en arresto domiciliario. ¿Cómo fue este robo? Bueno, se dan cuenta que esta banda había robado a una mujer. Inmediatamente ella logra dar aviso a Carabineros, se produce una persecución policial, que es la que están viendo ustedes en las imágenes, y finalmente entonces se detienen a estas 4 personas. Pero, como yo les decía, este menor de edad queda a cargo de la familia porque es inimputable ante la justicia. Había otro menor que también fue entregado a su familia y el mayor de edad, de 21 años, que ya tenía antecedentes, entonces finalmente quedó detenido. Pero llama la atención, o sea, No, total. un niño de 10 años, No, imagínense, dentro Es que de esta Marilyn, banda. perdona, No, pero tremendo. o sea, esta noticia, porque uno dice, claro, los delincuentes tienen que pagar como delincuentes, sí. Para eso hay sanciones y para eso están los tribunales y para eso está la fiscalía, en fin. Pero tiene 10 años, o sea, qué maldad más grande, o sea, ya es no tener ningún tipo, ni siquiera de conciencia o de amor por la vida, por el otro. O sea, claro, como dicen, llega a ser inmoral. ¿Cómo tomas a niños de 10 años que tienen toda una vida por delante? Por difícil que sea su vida, tienen oportunidades para salir. Pero aquí es cuando uno exigiría, ¿no? Como sociedad, finalmente que sean las autoridades quienes no abandonen a este niño, porque se lo van a entregar a su familia. Si su familia ya comillas, lo perdió, porque por algo el chico anda en la calle, o sea, al menos que sea un trabajo más integral, más consistente, más de apoyo, más de reinserción, pero apoyar a esa familia para que tengan las herramientas. Si no, no te sirve de nada. Lo hemos visto en tantos casos. ¿Te acuerdas, Marilyn? Tú reportaste harto el tema del que se conocía como el cizarro. Claro. Un chico que, claro, que tenía un montón de problemas y su familia no era capaz. No era capaz de controlarlo porque tampoco esa familia tenía las herramientas. Fue detenido muchísimas veces, Claro. veces. Creo, si no me equivoco, que la primera vez que fue detenido fue entre los 9 y los 10 años. Claro, Y por no eso fue el te único. digo. Me acuerdo también de un caso en Conchalí del Miguelito, que le decían que también era muy pequeño y también fue detenido en reiteradas ocasiones desde más o menos esa edad. Sí, Marilyn, nosotros siempre hablamos, ¿no?, del repliegue del Estado para accionar en determinadas zonas, ¿no?, del país, macrozona sur, incluso macrozona norte, cuando el Estado en definitiva no cumple con su objetivo, que es proteger a toda la ciudadanía, ¿no? Aquí hay un repliegue del Estado. ¿Por qué? Porque aquí hay más de, fíjate, datos de nuevo, del 2020 solamente, a propósito de la pandemia, 186.000 niños, niñas y adolescentes fuera del sistema escolar. ¿Qué ocurrió? Entre 5 y 21 años. Sí. 5 y 21 años. El 2021, esta cifra aumentó 40.000 estudiantes más. Sí. Entonces, cuando los jóvenes, niños, niñas, no van al colegio y el Estado no hace nada, que es una obligación en Chile, es una obligación que los niños vayan al colegio. Entiendo que hasta segundo medio, si no me falla ahí la memoria, pero en definitiva, es el Estado el que tiene que garantizar que esos niños estén protegidos. Y qué más protector que es el ambiente escolar. Cuando esos niños no van al colegio, son víctimas de esto, de delincuentes, ¿no es cierto?, que los utilizan para delinquir. Evidentemente que ahí no están los padres, evidentemente que esos niños forman parte de familias que probablemente están destruidas, que probablemente sus papás están también presos, no sabemos, ¿no? Pero también, insisto, acá hay una ausencia del Estado, hay una ausencia de compromiso, de esa defensa irrestricta del Estado de Chile por proteger a todos sus ciudadanos, pero por sobre todo a los niños, niñas y adolescentes, y esta es la expresión más clara, Marilyn. Por eso yo, o sea, hacía mención, ¿no?, de que aquí también se necesita un trabajo mucho más integral. O sea, cuando hemos dicho en otras ocasiones también 186.000 niños, niñas y adolescentes que desertaron del colegio.
O sea, ¿qué están haciendo? ¿Qué están haciendo? ¿Qué están haciendo? Exacto. Y finalmente, claro, se los entregas a la familia, pero la familia no necesariamente tampoco tiene las herramientas por A, B o C, y aquí no estamos haciendo un juicio de valor. Pero ahí es cuando tienen que intervenir otro, porque si no, este niño de hoy, de 10 años... Imagínate lo que le queda ¿quién- para el resto. O sea, de aquí a los 18 puede No. hacer samba y canuta. Claro. Si ese es el tema, ese es el Imagínate. problema. Y nos pone en riesgo a nosotros. Entonces no nos escandalicemos cuando digan, no, pero es que son delincuentes. Sí, son delincuentes. Ya. Pero también hay que hacer algo, porque si no, nosotros seguimos siendo víctimas. Tampoco es tapar el sol con un dedo, sino que es empezar a trabajar en cuestiones más integrales finalmente para que esto no se siga proliferando, no se siga creciendo, no se siga finalmente descontrolando como está hoy día. No nos podemos hacer los lesos. ¿Y qué vas a decir? Metemos a los niños todos presos. Tampoco te sirve. Tampoco te sirve porque está comprobado por estudios. No lo digo yo, lo dicen estudios internacionales. Marilyn, tú has seguido estos temas y así lo demuestran las estadísticas a nivel internacional. Así es, hay que trabajar precisamente cuando son menores de edad y todavía son inimputables. Quien se refirió, Ángeles Mirna, precisamente a este tema fue el fiscal a cargo de este caso. Una persona fue asaltada por un grupo de alrededor de 4 o 5 sujetos. Entre ellos había solamente un mayor de edad con robo con violencia y lograron sustraerle su vehículo. La Fiscalía, una vez que toma contacto con la víctima y con personal aprensor de carabineros, en este caso de la unidad del OS9, logra concatenar los hechos, especialmente el recorrido que tuvo dicho vehículo con aparatos que mantenía la víctima en muestra de seguimiento. Se le tomó declaración a la víctima, se le explicó los alcances del caso y además se pudo establecer con personal de carabineros la participación efectiva de un mayor de edad y de alrededor de 4 menores, entre ellos uno de 10 años. Luego fueron pasados a control de detención al día siguiente en el bloque PM, al Centro de Justicia, donde fueron formalizados efectivamente por robo con violencia, quedando en prisión preventiva el mayor de edad, dado que mantenía antecedentes, incluso delitos del mismo tenor por el cual fue formalizado, robo con violencia. Y los menores que fueron formalizados, los que estaban en edad de 14 y de 15 años, quedaron con medidas cautelares de arresto domiciliario y sujeción a la vigilancia del Servicio Nacional de Menores. Fíjate que estaba buscando un... este dato que te quería entregar, Marilyn, y a ustedes en su casa también. Hay estudios psicológicos y psiquiátricos que dicen que en etapa de crecimiento de los niños, niñas y adolescentes, la corteza prefrontal del cerebro, que es la encargada del razonamiento, la planificación o la toma de decisiones, entre otros, todavía no está del todo desarrollada, por lo que las emociones pueden anular los pensamientos racionales, actuando muchas veces llenos de ira y de frustración. Entonces, es una cuestión fisiológica, no es que uno esté haciendo un análisis psicoanalítico de los adolescentes, ¿no? Sino que en etapa de crecimiento la corteza prefrontal del cerebro, que es la encargada del razonamiento, la planificación o la toma de decisiones, entre otros, todavía no está del todo desarrollada, por lo que las emociones pueden anular los pensamientos racionales, actuando muchas veces llenos de ira y frustración ante algo que ellos no esperaban que saliera como ellos así lo habían determinado. Por eso es tan peligroso. Mezcla eso con la adrenalina propia de que te estén incentivando a cometer delitos. Drogas Mezcla que eso podría con ser el droga. caso. Claro. Mezcla eso con quizás qué estupefacientes que les puedan dar, más un trabajo que no se ha hecho de apoyo, de contención y de finalmente de... Más que de contención, de apapache, de cariño, de amor. O sea, obviamente estos cabros de contención, estos cabros pueden reaccionar de la peor manera y así lo hemos visto y pueden asesinar a otros. Esa es la gravedad de este tema. Marilyn, a propósito de lo que tú nos decías de la noticia anterior y a propósito de lo que hemos hablado tantas veces de lo importante que es hacer las denuncias, tenemos la página para que usted pueda hacer entonces las denuncias, que es lo que corresponde, www.denunciaseguro.cl. Esta es la página, es de la PDI, ¿no? ¿Sí? Sí. De la Subsecretaría de Prevención del Delito, Sí, ahí está. Hay veces que, claro, la subsecretaría del... Claro, y dice, llama y denuncia. Y hay veces que también tiene su propio número, tanto la PDI como Carabinero, Angelito. Sí, perfecto. Claro, y el teléfono lo queríamos dar también al 600-400-0101, www.denunciaseguro.cl, para que puedan hacer... Sí.
No, que te quiero agregar, súper cortito, Marilyn, te quiero agregar a propósito de lo que tú decías, porque yo una vez entrevisté a un psiquiatra que nunca me olvido, cuando él decía, mira, el lóbulo frontal se termina de cerrar a los 21 años y entre las cosas que digamos, determina este proceso es el manejo de impulsos. Entonces, cuando tú tienes un niño de 10, 12, 13, 14 años usando armas, o sea, No, es una mezcla tremendamente explosiva. Por eso insistimos en nuestro llamado. El Estado no puede simplemente desentenderse de que prácticamente más de 200.000 niños, niñas y adolescentes no están yendo al colegio. Muchas gracias, Marilyn. De las bencineras, que queda ubicada en las principales aristas de Temuco y que ha contado con largas filas desde la semana pasada, el fin de semana y lo que va de esta semana. Ustedes pueden ver a esta hora ha disminuido bastante, eso sí, porque esta sería, yo creo que no alcanza a ser ni la 10ª parte de lo que se registró durante la semana pasada. Filas que llevaban, no sé, más de 2 horas esperando, más de 3 horas. De hecho, se produjeron algunas peleas, inclusive por personas que trataban de saltarse la fila. En muchas estaciones de servicio también quedaron sin combustible y nosotros podíamos ver, una de las noches que estuvimos aquí, pudimos ver cómo, pese a que estaban los letreros de que no había combustible, las personas igual hacían la fila, seguramente porque de alguna manera les llegó el dato de que iba a llegar algún camión y ellos se encontraban acá esperando y se formaban estos tacos kilométricos que avanzaban por cuadras y cuadras. Por ejemplo, uno de estos días llegó un camión en la noche que contaba con 32.000 litros. Normalmente esos 32.000 litros alcanzan para un día completo, pero en menos de mediodía, eso ya se terminaba. Aquí vamos a tratar de conversar con algunas personas porque no han tenido tanto que esperar, la verdad, las personas que están en este lugar. Vamos a ver acá si podemos hablar con el caballero. ¿Tendrá ánimo, Natalia? Hola, por acá tenemos a un caballero. Caballero, estamos en vivo para el matinal de Canal 13. Cuéntenos, ¿cuánto tiempo lleva esperando? Las filas han disminuido bastante, ¿no? Sí, han disminuido bastante, como 20 minutos, 15 minutos, poquito. ¿Cómo vio la semana anterior o el fin de semana? No, mucha fila, muchos vehículos, hasta alta hora, 3, 4 de la mañana, fila interminable, harta congestión. Hubo muchas estaciones de servicio que estaban sin combustible, de hecho, ¿cierto? De hecho, llegaban camiones y a las 2, 3 horas, 4 horas prácticamente ya no quedaba nada. ¿Usted qué se dedica? ¿Lo utiliza para trabajar o para transportar? Para transportar, más que nada transporte. Bueno, había personas también, y lo estuvimos comentando, que por ejemplo nos encontramos con gente que cortaba el pasto y que tenía que cargar sus máquinas, necesitaba el combustible y no encontraban por ningún lado. Sí, como le digo, era de alta hora, de mucho taco. Yo prácticamente a veces trabajo en la noche y está, pero como decía, 3, 4 de la mañana, fila. Bastante. No, muchas gracias, caballero. Es un tema. Así es, nosotros seguimos Nati, monitoreando entonces acá la situación que se está dando de las bencineras. Sí, sigue entonces tú monitoreando, retomamos el contacto contigo en cualquier minuto porque nos tenemos que volver con Pablo Becerra, que está ahí en Hualpén, entonces en las afueras de esta planta, de esta refinería de ENAP. Pablo. Sí, y estamos con Carlos Contreras, que ayer también está totalmente mojado y gaseado. Él es el vocero de los trabajadores de la federación que está realizando esta movilización. Carlos, ¿cuál es el sentir que hay hoy día después de una jornada pasada donde fueron reprimidos, donde fueron desalojados por la fuerza desde los accesos de esta empresa? Bueno, ustedes se pueden imaginar cómo están. Nosotros tenemos hoy día el ánimo arriba. Ya ayer fuimos reprimidos por el gobierno, ¿cierto? Por el dictamen que está el día viernes de poder estirarnos las fuerzas especiales el día lunes. Pero sí quiero decir a la comunidad, ya, y los dichos que hoy día han salido a la tele en el canal de la red respecto al dirigente de la FENATRPES, el señor Norberto Díaz, ya, que él a viva voz ha dicho que él ha ayudado a los contratistas, subcontratistas dentro de la refinería por más de 20 años. Y eso quiero desmentirlo porque es falso. Nosotros, estos sindicatos Citicop y los sindicatos han sido creados por los trabajadores, ¿ya? Y eso puedo compartir con represión de parte de los contratistas, de empresas, pero estos sindicatos se han originado
por la unión de los trabajadores subcontratistas y se han formado esta federación. Esta federación nació a través de la adversidad, ¿ya? Y a través del abuso que ha tenido el estatal con nosotros los trabajadores subcontratados. Y quiero desmentir los dichos de Norberto y decirle al gobierno. Hoy día, no hace mucho me llamó José Manuel Álvarez, director regional de la Dirección de Trabajo, que hay una mesa para conversar. Yo le dije, ¿ustedes están dispuestos a conversar? Yo le dije, la FENATRASUB, sus dirigentes, su directorio, está plenamente al diálogo, llegar a soluciones, mejorar las condiciones, acortar la brecha de los trabajadores subcontratados. Esto no termina acá. Nosotros estamos dispuestos a llegar hasta las últimas consecuencias, pero el gobierno tiene que darse cuenta y darle prioridad a los trabajadores subcontratados. Hoy en Chile que no somos menos, ya dentro de la refinería y en todo el país. Pero hoy día el foco candente que está es ahora. Y pido al gobierno y pido al presidente Boric que se haga responsable de esta situación, que el directorio, a través del señor Mardones, tengo entendido que es el presidente del directorio, no se ha presentado, no le ha contestado los teléfonos al ministro de Energía, Claudio Huepe, ya ni el viernes ni el sábado, entonces, y no se presentó ayer a una comisión que lo llamaron al Senado o a la Cámara de Diputados. Pero quiero decirle, la actitud oligarca que tienen estos directivos, ¿ya? Y que yo creo que el gobierno debe retirar a toda esa gente que ha sido incompetente, ¿ya? Y que ha traído y maltrato a los trabajadores subcontratados. Hoy día estamos en unos brazos caídos y se nos quiere decir a la Pablo, comunidad. te vamos a dejar un momento, tenemos mucho más que preguntarte, pero necesitamos irnos a la moneda, porque no es la moneda, esto está ocurriendo con Anita María Silva en La Pintana, y ahí está la ministra Isquia Sichia, escuchamos. Hasta en contacto con el gobernador decía. Sí, ministra, estamos en vivo para Canal 13. Solo preguntarle, el alcalde Jadwe dijo que hubo represión. Estamos muy atentos a lo que pasó con el desalojo de los trabajadores en ENAP. ¿Hubo represión? ¿Cómo recibe la crítica de su mismo sector? Hemos hecho todos los esfuerzos, tal como nos pasó con las movilizaciones de los transportistas y de los camioneros, de primero tener instancias de diálogo, conversación, pero también como gobierno, y con eso quiero ser muy clara frente a la ciudadanía, tenemos el deber de garantizar el abastecimiento y también el libre tránsito por nuestras carreteras y no poner en riesgo a las personas ni el funcionamiento de nuestras ciudades. En eso, obviamente, las puertas del diálogo con los trabajadores están abiertas para poder llegar a los acuerdos necesarios y esperamos que hechos como estos no se vuelvan a repetir, pero también hacer un llamado a todos los trabajadores y trabajadoras a que hay empresas que son estratégicas para el funcionamiento de nuestro país. Y que le preguntaba al principio, ¿usted cree que la oposición más dura la va a tener de su propio sector? Digo, porque la crítica no viene de otra persona, sino de Daniel Jadwe. Bueno, el alcalde está en todo su derecho de ejercer su opinión, pero obviamente son situaciones complejas, no han sido fáciles de manejar, pero el objetivo del gobierno está en velar por el bienestar de toda la ciudadanía, toda la población, limitar el acceso a una empresa estratégica como la Empresa Nacional del Petróleo es algo que evidentemente no se podía mantener en el tiempo. Sobre el estado intermedio dicen que hay muy poco tiempo, ministra, que son 15 días para que se apruebe el estado intermedio. ¿Cree que usted que sea mucho para restablecer la seguridad? Sí. Bueno, difícil de conversar con ella, vamos a tratar de preguntarle si estaba en riesgo justamente el tema del combustible, pero ella lo que dijo al principio fue que efectivamente tenían que hacerlo para garantizar el abastecimiento de combustible, pero por eso se procede a hacer este desalojo que fue en las puertas, digamos, de ENAP, y la crítica más fuerte vino, por supuesto, de Daniel Jadwe, porque hablaba de represión a estos trabajadores que serían unos subcontratistas. Importante también revisar esta información, pero lo otro es que por parte de ENAP también hicieron bastante énfasis en... Dame un segundito, Mirna, que vamos a tratar. No te preocupes, mira, ministra, solamente nos queda una duda si cree que hubo riesgo por el desabastecimiento de combustible. A la vuelta hay un punto de prensa. Sí, dice que va a ser un punto de prensa, va caminando entonces al lado de la alcaldesa de La Pintana, la alcaldesa Pizarro, se va a reunir
entonces con ministro de Ciencia, ministra de Cultura, también se esperaba que viniera el subsecretario Eduardo Vergara, pero no lo estamos viendo todavía, y esto sería en el marco de un conversatorio para personas que han sido víctimas de la violencia de todo tipo. Entonces, temas importantes, se me perdió acá, temas importantes a preguntarle a la ministra si cree entonces que estaba en riesgo el desabastecimiento de combustible y por eso se procede a hacer este desalojo. El tuit más complejo fue el de Daniel Jadwe porque hablaba de represión. Por parte de ENAP ya habían dicho que no pueden negociar con subcontratistas, con estas empresas que son subcontratadas, digamos, y que además las demandas que pedían estos trabajadores suponían más de $11.000 anuales por trabajador. Por eso se complejiza tanto la conversación entre trabajadores y entre ENAP. De hecho, otra crítica que estaba dando vueltas es si efectivamente el ministro de Energía estaba entonces a favor de los trabajadores, mientras que no se sabía si se podía garantizar el combustible. Entonces quedaba esa interrogante allí, Mirna Ángeles. Sí. Oye, Anita María, claro, varias cosas importantes, ¿no? Primero, la ministra con disposición a hablar cuando tú la enfrentas ahí en el paso. Pero tenemos disponible, equipo, el tuit de Daniel Jadwe para contextualizar, Anita María, lo que tú le estabas preguntando a la ministra del Interior, Isquia Siches. Dice así: a los camioneros sediciosos se les trata con guante blanco y voluntad de diálogo, pero a los trabajadores que luchan por reivindicaciones laborales justas se les reprime con brutalidad. Algo anda mal en estos días de esperanza y expectativas de transformaciones. #basta de represión. Bueno, se le preguntó directamente, Anita María le pregunta a la ministra del Interior por este tuit. Vamos a ver lo que dijo. Buenos días, ¿cómo está? Ministra, cortito, mientras caminamos a la puerta, hay preocupación por la situación de seguridad, es justamente lo que va a conversar ahora con la gente acá. Justamente a eso venimos a conversar con la alcaldesa y los vecinos y vecinas de La Pintana. Han habido varios episodios, la charla que le preguntaba ayer, la situación de Chillán. ¿Cómo está trabajando el gobierno para dar esa respuesta? Justamente he estado en contacto con el gobernador. ¿Cómo está? Bienvenida aquí al castillo. Vamos. ¿Está en contacto con el gobernador? Sí. Ministra, estamos en vivo para Canal 13. Solo preguntarle, el alcalde Jadwe dijo que hubo represión. Estamos muy atentos a lo que pasó con el desalojo de los trabajadores en ENAP. ¿Hubo represión? ¿Cómo recibe la crítica de su mismo sector? Hemos hecho todos los esfuerzos, tal como nos pasó con las movilizaciones de los transportistas y de los camioneros, de primero tener instancias de diálogo, conversación, pero también como gobierno, y con eso quiero ser muy clara frente a la ciudadanía, tenemos el deber de garantizar el abastecimiento y también el libre tránsito por nuestras carreteras y no poner en riesgo a las personas ni el funcionamiento de nuestras ciudades. En eso obviamente las puertas del diálogo con los trabajadores están abiertas para poder llegar a los acuerdos necesarios y esperamos que hechos como estos no se vuelvan a repetir, pero también hacer un llamado a todos los trabajadores y trabajadoras a que hay empresas que son estratégicas para el funcionamiento de nuestro país. Y que le preguntaba al principio, ¿usted cree que la oposición más dura la va a tener de su propio sector? Digo, porque la crítica no viene de otra persona, sino de Daniel Jadwe. Bueno, el alcalde está en todo su derecho de ejercer su opinión, pero obviamente son situaciones complejas, no han sido fáciles de manejar, pero el objetivo del gobierno está en velar por el bienestar de toda la ciudadanía, toda la población, limitar el acceso a una empresa estratégica como la Empresa Nacional del Petróleo es algo que evidentemente no se podía mantener en el tiempo. Sobre el estado intermedio dicen que hay muy poco tiempo, ministra, que son 15 días para que se apruebe el estado intermedio. ¿Cree que usted que sea mucho para restablecer la seguridad? Sí. Bueno, bien, esas eran entonces las declaraciones que vimos en vivo y en directo de esta conversación que logró tener Anita María mientras la ministra del Interior se desplazaba entonces al interior de este conversatorio en donde se va a hablar de temas de delincuencia. Hay varios actores invitados, por cierto, algunas víctimas. Lo veíamos también, por cierto, en la comuna de La Pintana con la alcaldesa Claudia Pizarro. Se suma a esta conversación Francesco Gazzella, Ibardo Bravo, buen día. Muy buenos días, gusto de saludarlas. Hay 3 puntos que destacar acá. La doctora Isquia Siches en modo ministra del Interior. Primera connotación. Está ministra del Interior, ahí está la ministra del Interior. Segundo, terreno.
Esto significa que, como lo dijimos la semana pasada, el presidente Gabriel Boric estaba en materia de copamiento de agenda comunicacional. Exactamente la misma estrategia está aplicando la ministra del Interior. Es decir, saliendo a terreno, recorriendo, y esto significa lo que está sacando Ana María con bastante destreza periodística, y es conversar con la ministra del Interior. Y tercero, no entró en directo a la polémica con Daniel Jadwe. No entró. Y esto es muy importante. En el sentido Pero eso de que... bien, fue una manera muy protocolar y política de salir. Claro, porque uno tiene dos maneras como autoridad. O le entra la polémica y se crece más la polémica, o definitivamente hace la olímpica, que significa el alcalde tiene su derecho, está en su derecho y lo dejó en su derecho de explicar esto. Eso en cuanto a ministro del Interior. En cuanto a la salud del conglomerado oficialista, sí que hay una dificultad. Cuando el alcalde de Recoleta, don Daniel Jadwe, se despacha con este tuit que tú diste a conocer, a los camioneros sediciosos se les trata con guante blanco y voluntad de diálogo, pero a los trabajadores que luchan por reivindicaciones laborales justas se les reprime con brutalidad. Algo anda mal en estos días de esperanza y de expectativas de transformaciones. Basta de represión, el tuit que puso el alcalde Daniel Jadwe. ¿Por qué? Este alcalde pertenece a la coalición de gobierno. Es una figura rutilante. A esta altura ya no sé. A esta altura hay que preguntárselo. Él hace parte de eso. Por lo pronto no tiene derecho a opinar, ¿eh? Por lo pronto. Pero ¿a quién opina? ¿A quién le pega con este tuit? Le pega al presidente. De pasada le pega. Pero fundamentalmente le pega a la ministra del Interior. Ya, segundo tuit que le pega a la ministra del Interior. Y al pegarle a la ministra del Interior, sabe Jadwe que el único que le puede responder es el presidente. Y que no lo va a hacer. Porque como la ministra del Interior no tiene un partido que le duela, no es doliente de ningún partido, ella no pertenece a ningún partido, está ahí puesta como independiente, entonces no va a salir hoy ningún diputado, ningún senador, ningún concejal presidente de partido a decir, oiga, no, pero ¿cómo le pega a la ministra del Interior? ¿Quién la defiende? Probablemente si le preguntan a la vocera que es de su partido, ahí va a haber un punto interesante a observar al menos. No, va a haber un respaldo. Claro, tienes razón, Francisco. Entonces, se le va a preguntar a la vocera, a la ministra vocero, decirle, ministra, ¿qué opina de esto? Y ella dará su punto. Como no lo ha dado hasta el momento, no lo podemos comentar. Ahora bien, en ese contexto, entonces, aquí se está abriendo lo siguiente. Jadwe aparece como el principal líder opositor de la coalición gubernamental. Mire la paradoja. Mire la paradoja. Y en ese terreno está marcando algo que le rinde. Y le rinde ¿sabe qué? Está haciendo una reivindicación por los trabajadores y se queja de los camioneros. Pero la ministra muy hábilmente ha dicho que la decisión y la voluntad del gobierno es garantizar el suministro de combustible. Sí. Entonces, por eso que también es verdad. Que también es verdad, ¿no? En modo ministro de Interior, claro. Oye, ¿te puedo agregar algo? Dos cosas. Primero, podemos ver nuevamente el tuit de Daniel Jadwe, porque a mí me da la impresión que ya van tantas críticas, legítimas todas, que ha hecho el alcalde Recoleta al gobierno, que se ha ido quedando un poquito solo. Ya no vemos, por lo menos parlamentarios ni siquiera de su partido, que maticen un poco sus palabras, simplemente dicen, son las opiniones, o pregúntele a Daniel Jadwe. ¿Por qué lo digo? Porque cuando dice a los camioneros sediciosos, o sea, le pone un apellido a los camioneros bien potente, eso quiere decir que básicamente buscan que se caiga el gobierno. Eso significa, en otras palabras, se les trata con guante blanco. Y uno se pregunta, bueno, ¿fue realmente con guante blanco o no? Porque esa podría ser una crítica legítima. Y efectivamente, tal cual, con los trabajadores de subcontratistas de NAP, hubo una etapa de diálogo primero, y después la ministra o el gobierno les dieron este ultimátum. Solamente que la diferencia probablemente física, lo que no vimos, es que en este caso, claro, uno ve un carro lanzagua contra el trabajador subcontratista, pero no ve un carro, ¿qué carro? Para mover camiones. Entonces, yo creo que ahí es cuando uno, al menos en lo visual, ve una diferencia de trato. Pero claro, y esto es justamente el problema que existe cuando son camioneros movilizados, que no es llegar de un día para otro con qué ejército y con cuántas grúas, para mover camiones. Entonces, por eso siempre el conflicto con camioneros, cuando los camiones están en la ruta, es más difícil o es menos físico, por último, que cuando hay trabajadores que se decía, y esto yo creo también lo sencillo, por algo también Jadwe dice lo que dice, porque eran trabajadores que si bien estaban movilizados y estaban cortando el acceso a la empresa, por otra parte tenían una voluntad mucho más cercana y de diálogo con las autoridades de la empresa, en fin. Y probablemente todo esto tiene relación también con que el gerente general de NAP,
en la comisión en el Congreso, planteó que esto era de rápida, la productividad de la empresa, o sea, la producción podía volver de forma rápida, en 1 o 3 días, no había problema, pero había que hacerlo ya. Entonces, bueno se lo dice la parte técnica. Yo creo que los dos temas son complejos, que te bloqueen las carreteras, súper complejo, que te bloqueen la entrada de una refinería, súper complejo también. Ahora, ¿cuál es el tema? Efectivamente, tú tienes que hacer valer lo que este gobierno, ¿no es cierto?, adolece, si ustedes quieren, ¿no?, de demostrar que son capaces de generar el control del orden público, el control de la agenda de seguridad. Eso es lo que ha tratado de hacer estas últimas semanas, o el Estado de Derecho, si tú quieres que las cosas funcionen. Y la ministra, que se está reposicionando muy bien, como dices tú, Libardo, ¿no?, que está empezando a empoderarse, que ya le había dicho, le había dado 2 ultimátum a los camioneros, ¿no? Porque en eso coincido contigo, no es que es simplemente guante blanco, entonces esa frase no es correcta del todo, ¿te fijas? Es opinable, digamos. Claro, pero cuando se está reposicionando, que una persona de su coalición le ponga un palo en la rueda, es como, uno dice, sí, él se puede permitir todo lo que quiera porque él no es parte del gobierno, pero es parte de la coalición, entonces uno tendría que preguntarse abiertamente a esta altura, ¿qué busca? No, si esto realmente es fuego amigo o a esta altura ya derechamente es fuego enemigo. ¿Qué es lo que busca Daniel Jadwe? Porque si él, insistimos, Libardo Ángel tiene el derecho, el legítimo derecho a opinar lo que quiera, como todo ciudadano. Pero claro, el efecto puede ser mucho más potente que la crítica a una cuestión específica que fue determinar que Carabineros desalojara el lugar. Porque esa es la crítica. Pero esto, como tú dices, Mina, al final es mucho más grande. Porque si estamos hablando de una ministra que busca empoderarse nuevamente, pero le pone el palito, que no lo pisa, pero la polémica crece porque hay una respuesta. Esto es así, o sea, las notas de prensa que van a hacer, dijo una cosa a uno, le respondió a otro, eso es evidente. Pero Libardo, una pregunta súper cortita para entender que este tema es mucho más amplio, pero a ver, cuando tú tienes trabajadores movilizados con demandas que son súper legítimas, de partida, o sea, todo el derecho, digamos, a expresar esas demandas, pero cuando tú bloqueas la entrada de una refinería, porque ellos pueden hacer lo mismo sin bloquear, como se hacen montones de movilizaciones sindicales, ahora, digamos, sin bloquear, o sea, paro de brazos caídos, lo que ustedes quieran. No se trabaja pero tú más. no puedes bloquear una refinería que además es una empresa estratégica. O sea, eso me parece relevante, fíjate. Ellos, los trabajadores, tienen que entender, y yo seguí con atención el procedimiento que se aplicó ayer. ¿Qué hizo el gobierno? Primero intentó que despejaran y no hubiese la congestión sobre el ingreso y acceso a la refinería. Hubo diálogo, es decir, no fue que pusieron a los carabineros de inmediato a sacarlos de allí. Hubo toda una conversación previa que no operó y que no funcionó, y entonces es donde el gobierno le da instrucción a la delegada presidencial de sacar la resolución 50, que es en la que se basa el uso de la fuerza para despejar la refinería. Bien, entonces, cuando uno tiene 2 situaciones de fuerza, la de los camioneros aquí y de los trabajadores, pues es fácil sacar una conclusión. Dice, sí, entonces para los camioneros no hubo las facilidades, hubo el guante blanco, y aquí entonces observamos, como dice muy bien Francesco, lo visual es el despeje por parte de carabineros de la estación. Pero aquí lo que la ministra ya ha dejado un punto que a mí me parece vale la pena destacar. La ministra ha dicho, le metimos presión y los carabineros y los camioneros despejaron y hubo acuerdo, ¿cierto? Sí. Metimos presión, no hubo caso, sacamos la fuerza pública y se despejó. Pero ya tiene un umbral sobre el cual tiene que trabajar y manejar toda la conflictividad que se le vaya presentando hacia adelante. Este tuit del alcalde Jadwe tendría sentido si en alguna otra movilización el gobierno, el Ministerio del Interior, porque esta crítica apunta concreta y directamente, la que hace Jadwe es un misil directo a la ministra del Interior, es el segundo que le manda. Porque es fácil pegarle a la ministra del Interior. O a la forma de gobernar, yo diría que incluso al presidente Boric. De acuerdo, pero es porque sabe que no tiene doliente la ministra del Interior. Habitualmente en política, cuando un ministro está apalancado por un partido, salen los partidarios a ayudarle y que no aparece. Bien. Pero ese es el piso que tiene de aquí en adelante el manejo del orden público. Una ministra en terreno intentando recuperar su imagen que había venido a menos en las encuestas, a lo menos. Y vamos a estar atentos entonces al punto de prensa que va a emitir ahí en la comuna de La Pintana después de este conversatorio con víctimas y con otros actores relevantes, también, por cierto, acompañado con Claudia Pizarro, alcaldesa de esa comuna. Vamos a estar atentos a eso también. Pero atención con la siguiente información. Esto ocurrió en Antofagasta. Usted, en droga, solo en droga, y casi 100 armas de fuego. Vamos a tomar contacto nuevamente con Marilyn Pérez y vamos a introducir este tema. Marilyn.
Sí, Mirna, porque en los últimos días hemos visto hechos de violencia como la muerte de un carabinero donde se utilizó arma de fuego en Chillán. Esta niña de 13 años que también fue baleada también en Chillán. Nos preguntamos, con lo que tú decías, Mirna, ¿de dónde salen las armas de fuego? Bueno, ayer destacar a la PDI que dio un golpe al tráfico de armas. ¿Dónde? En la comuna de Maipú, porque después de meses de investigación detuvo a este ex carabinero con 39 armas no inscritas, 26 armas inscritas. Y aquí ustedes se van a sorprender. Casi 100.000 municiones de armas de fuego, y no solo armas, pistolas, revólver, sino que también habían armas de guerra. Eso se preguntaba la PDI, ¿de dónde venían estas armas? Precisamente eran importadas, Mirna Ángeles, desde Estados Unidos. Pero ustedes se preguntarán cómo lo hacía. Bueno, él las traía camufladas, y saben ustedes que tenía también una particularidad. Él trabajaba con un armero que estaba con una armería establecida en la comuna de San Bernardo. Es así entonces como él lograba armar estas armas y también esconderlas en el entretecho de su casa. ¿Cómo se logra dar con él? Bueno, él traía ya hace bastante tiempo estas armas de Estados Unidos, comienzan a escucharlo tanto la Fiscalía como la PDI y se dan cuenta que este sujeto, Sergio Aguilera, ex carabinero, quien estuvo 25 años en la institución, iba hacia el sector de Lactarria, y es en ese lugar entonces cuando comienza este seguimiento y finalmente lo detienen. Pero es una investigación, como les contaba yo ayer, de largo aliento, pero llama la atención. Ustedes lo decían ayer también, las armas que tenía son armas que no cualquiera tiene, armas que no se pueden comprar en cualquier lugar, son armas de guerra. Y además, este suboficial, Sergio Aguilera, tenía conocimiento para armar estas armas porque lo había hecho estos cursos en Carabineros. No, Marilyn, ¿sabes lo que pasa? Que esto es, o sea, es impresionante el barretín que tenía finalmente este hombre en su entretecho. Y acá destacar, cuando nosotros decimos ¿qué falta? Bueno, falta inteligencia, aquí hay inteligencia, pues. Acá se hizo un trabajo, ¿verdad?, que permitió hacer escuchas legales con autorización debida de un juez para poder, bueno, y finalmente para poder allanar el domicilio y en definitiva desbaratar a este hombre, pero también a la banda probablemente que está relacionada con él y otras más. Vamos a estar contigo nuevamente, Marilyn, pero queremos entrar precisamente en el tema de las armas, entender de dónde vienes y pasamos a saludar. Primero, vamos a saludar por Zoom a Enio Mangiola, él es presidente de la Asociación Gremial de Armerías de Chile. Enio, gracias por estar con nosotros esta mañana. Hola, Enio. Hola, muy buenos días. También saludamos a Juan Pablo Buono, exfiscal, Buono Cuore. Gracias, Juan Pablo, por estar con nosotros. Bueno, vamos a estar con él también y vamos a saludar aquí en el estudio Daniel Tapia, general en retiro de Carabineros, que muchas veces, ¿no es cierto?, ya es un amigo de la casa, nos viene a explicar estos temas. Gracias, Daniel, por estar con nosotros. Hola, Ángeles. ¿Cómo estás? Claro, porque cuando viene Daniel Tapia es porque nos va a traer puntos precisos sobre lo que estamos tratando de dilucidar ahora. Tenemos acá en nuestra pantalla, van a ver ustedes qué tipo de armas se encontraron en la casa de este ex carabinero que... Oye, esto realmente parece película y no solo guión, porque las imágenes que vimos recién en pantalla a propósito de la incautación eran impresionantes. Bien tú lo decías también, Mirna, el seguimiento no solamente fue con escuchas telefónicas, después de eso se le siguió por las calles de Santiago, llegaron hasta el barrio de Universidad Católica, Las Tarrias, tuvo una reunión con quien era el supuesto comprador y una vez que la PDI logra visualizar el intercambio, se les deja caer encima y después solicitan la búsqueda de más evidencia en su domicilio y, Daniel, es medio centenar de armas encontradas. ¿Qué tenemos acá? Y no cualquier arma. No, oye, pero me permite, Francesco, preguntarle primero, disculpa, Daniel, el que sea un ex carabinero, a ver, ¿cómo te afecta? Bueno, aquí hay ciertos ribetes en esta investigación y yo concuerdo contigo, aquí hay inteligencia policial, neta, pura. Y por lo tanto se está sacando de circulación un número importante de armas que podrían haber ido, o a lo mejor están, algunas de ellas, en poder del crimen organizado o de bandas delictuales. Por lo tanto se afecta a la seguridad de las personas. Ahora, el tema es que acá nosotros vemos una variedad bastante importante de armamento, y cuando revisamos la relación nos damos cuenta de que algunas no tienen número de serie. Por ejemplo, un detalle importante. Lo segundo es que hay algunas que tienen la serie borrada, por lo tanto yo debo entender de que ese armamento o proviene de algún robo, de algún hurto o de algún otro delito. Por lo tanto se está tratando de camuflar o de evadir su identidad. Perdona, pero el que fuera carabinero, porque él fue carabinero, estaba en retiro, estamos de acuerdo, pero quiero que me, como ex carabinero, que me digas qué te parece a ti, porque hay un conocimiento adicional, ¿no es cierto?, de respecto al uso de armas.
y además que estas armas hayan sido guardadas en un lugar que es un sector residencial. O sea, tu vecino, que no tenía idea probablemente los vecinos de este hombre, ¿qué es lo que había en esa casa? Lo que hay que precisar es que efectivamente este exfuncionario que se acogió a retiro tenía los conocimientos sobre armas, porque era armero artificiero, tenía esa particularidad, ese conocimiento específico, y él posteriormente lo siguió desarrollando en la vida civil. Ahora, obviamente que esa condición que él adquiere de especializarse en un determinado rubro no puede ser traspasado posteriormente a la parte civil, porque él no está autorizado por ley. Nadie en este país está autorizado por ley. Aquí seguramente el señor de las armerías me lo va a ratificar. Nadie puede tener una cantidad tal de armamento en su casa porque no está autorizado por ley. Eso es ilegal. Y por eso que se da la figura del tráfico de armas. Pero yo creo que aquí lo importante es donde hay que concentrarse, que este armamento va a manos de delincuentes. Por lo tanto, aquí hay un proceso investigativo en dos aristas, y quiero precisar eso. Primero, averiguar cuál es la procedencia real, porque hay una cantidad impresionante que tienen serie. Serie determinada. Entonces eso tiene un origen. Ahora, Daniel. Y lo segundo, la segunda línea es determinar cuántas armas ya están traspasadas a terceros, en qué están, quién las tiene y posiblemente en qué delitos han participado. No, de todas maneras, yo lo único que quería aportar también a propósito de la pregunta de Mirna, que en otros países esto se entiende como un problema que existe, que cuando tú tienes personas entrenadas de manera legítima en tu país, sean carabineros u otros, tiene que existir también la posibilidad, lamentablemente es así, de que estas personas después hagan cosas que están en contra de la ley, pero por lo mismo tenemos investigaciones especiales, cárceles especiales para que no se traspasen la información. O sea, este es un tema que las democracias modernas enfrentan de manera acuciante. Pero ¿qué es lo que tenemos acá, Daniel? Porque presentamos la idea de mostrarle a las personas las armas, vamos a ir con los otros entrevistados también, pero ¿qué es lo principal, dirías tú, grave de lo que ves? Porque uno dice todo escopetas, 5 rifles por aquí, semiautomáticas por allá, 17 fusiles de cerrojo, uno no entiende qué significa armas de uso deportivo. Yo no tengo idea. Aquí hay de todo. Lo vemos en las películas, Estilo mandarín, uno no sabe discriminar. ¿Qué es esto? En estas 47 armas hay de todo. Hay de uso deportivo, es decir, aquellas que se ocupan, ¿cierto?, para practicar tiro. Hay pistoletes de señales. Hay también algunos fusiles que son, por ejemplo, Mauser, que se utilizan, que ya son muy antiguos, pero se utilizan también con un calibre que es potente, que es el 7.62 o el 7 milímetros. O sea, son de guerra, definitivamente. O sea, de guerra quiere decir que puede atravesar un chaleco antibala, que puede atravesar, voy a decir una placa de acero, un chaleco antibala, 2 personas, 3 blindado, personas, 4. ¿Cuáles son los de guerra para entender ahí, Daniel? ¿Perdón? ¿Cuáles son los de guerra? Por ejemplo, ahí tenemos los 17 fusiles de cerrojo. Eso utilizan un cartucho, una munición que es bastante potente. Tenemos armamentos como las pistolas, que son las que nosotros conocemos. Hay una Glock, si no me equivoco, dentro de la lista. Hay una Jericó, que son las que son de interés de los delincuentes, por cierto. Ustedes saben que la Glock es un arma preferida por parte del delincuente por su capacidad de tiro, por su versatilidad, por su liviandad, etcétera, etcétera. Y que ahí entramos en otro plano, porque el carabinero, el policía tiene un armamento es menos potente que el delincuente, entonces ese es un punto que hay que mantener ahí. Perdóname, incluso, es que simplemente te quería hacer una consulta, porque tenemos los revólver y tenemos también pistolas. Y generalmente se ha dicho que muchos de quienes nos defienden cuentan con esta y se enfrentan a esta otra. ¿Cuál es la diferencia ahí? Bueno, el revólver es tiro a tiro, o sea, utiliza, es como, para que la gente nos entienda, yo no voy a hablar en términos muy técnicos, es como la que utiliza el cowboy, el que tiene, ¿cierto?, que coloca la munición dentro y dispara un tiro. Y ese que le hacen así el disparador. Que la película te disparan así. Como dice Ángel, le hace correr la nuez. Pero el delincuente tiene pistola, y la pistola es la que usa un cargador, y esa es semiautomática, es decir, que acá en el revólver todo es mecánico. En cambio en la pistola, cuando tú disparas, automáticamente una munición nuevamente se aloja en la recámara. O sea, es más rápida que eventualmente el revólver. Exacto, es mucho más eficiente. Por la capacidad de tiro, una pistola, por ejemplo, tiene un cargador de 15 tiros. Y el revólver tiene 6. Oiga, pero vamos a entrar en ese punto, ¿por qué los carabineros tienen esa y no pueden tener las otras? Pero queremos preguntarle, ¿no es cierto?, a Enio Magnola, ya lo decíamos, presidente de la Asociación Gremial de Armerías de Chile. Enio, lo primero, ¿qué le parece este hallazgo en manos de una persona, aparentemente una sola? No sabemos si hay una banda detrás, pero aparentemente. Muy preocupante. No se ha dicho todo en este momento de quién era esta persona, pero la información que nosotros manejamos, esta persona trabajaba en el departamento L5 de Carabineros, que es el departamento encargado de la logística y que almacena y distribuye todas las armas y las municiones en Carabineros.
Entonces, ahí es preocupante el que una persona a la cual la institución le daba la confianza de manejar stock de armas, de municiones, aparezca con este tremendo arsenal en su casa, lo cual la cantidad de armas es inusitada si no tiene ciertas condiciones que permite la ley, ser coleccionista, ser un deportista, qué sé yo. Sí. Pero lo más preocupante es la cantidad de munición que se le encontró. No, claro porque que sí. ni siquiera nosotros en las armerías podemos tener tal cantidad de munición que tenía esta persona en su casa. Imagínate. Partiendo por eso. Entonces, es preocupante y es importante que empecemos a sincerar un poco las cuestiones. Nosotros hemos hecho muchas propuestas en el sentido de fijar una trazabilidad de las armas de las instituciones armadas del país, de carabineros, de la PDI, que no existe en este momento, que no existe un marcaje de la munición, que podamos identificar fácilmente esa munición era de carabineros, esa munición es del ejército. Eso no existe hoy. Nosotros La lo huella venimos digital proponiendo hace más de 10 años, pero no se nos... Enio, tengo una consulta, si usted nos pudiese aclarar, por favor, con respecto a lo que nos decía Daniel. Armas que no tienen ningún tipo de número de serie, u otras que estaban alteradas. Las que no tienen serie, ¿de dónde vienen, de dónde salen, cómo llegaron? ¿Quién las creó, quién las fabricó? Y las que tienen el número de serie borrado, ¿hay alguna otra forma de identificarlas? Para entender, ¿no? ¿En qué estamos? Sí, a ver, toda arma que es fabricada nace con un número de serie, ¿ya? Es como el root de nosotros. Ese número de serie vive con el arma. Eso viene de fábrica, ¿ya? Si en determinado caso que fueran armas muy antiguas, que no tienen número de serie, acá en Chile, por ejemplo, cuando se llevan al IDIC, al banco prueba, se serian y se les asigna un número de serie único para esa arma, ¿ya? Si el arma está con su serial borrado, yo tengo dos orígenes. Uno que venga del exterior, otro que haya sido un arma borrada dentro del país de las inscritas y se le borró el serial para tratar de ocultar su origen. Que es como lo que se hace con los vehículos, ¿no? Pero hay una marca, pero hay una marca distintiva que tienen todas las armas de Chile, que es el escudo del IDIC. Entonces, todas las armas que pasan por Chile llevan ese escudo, que es un sello, que va en el metal o en el polímero, depende de lo que sea. Lo llevan en el cañón y lo llevan en el cuerpo. Entonces, yo puedo determinar si esa arma, si no tiene ese sello, yo puedo decir que esa arma vino de contrabando del extranjero, porque quiere decir que no pasó por el banco de pruebas. Enio, es muy importante lo mismo, Daniel, y muy importante para las personas que nos están viendo hasta ahora entender que toda esta clasificación que hacemos de las armas es solo para demostrarles que detrás de todo lo que usted ha visto, no solo a través de las imágenes, sino que testimonios directos, ¿no?, de personas que han sido víctimas de encerronas o los funerales narcos, ¿no es cierto?, donde se permiten disparar, ¿verdad?, al aire o las famosas, comillas, balas locas, ¿no? Y toda esa serie de acciones que están generando tanta conmoción, por cierto, y tanta inseguridad de la población. Bueno, aquí está el origen, pues. Aquí está. Contrabando de armas, personas que hacen de esto un negocio, como este hombre ex carabinero que, claro, tenía una tremenda máquina montada, pero ¿para qué? Para vendérsela a los delincuentes, ¿no? Si eso es. Y esa perdona, Mirna, para Enia una muy buena... ¿Cuánta plata es todo esto? ¿De qué estamos hablando aquí? Cuando hablamos de un fusil de guerra, fusil de cerrojo de 17, y los veíamos en imágenes, y bien impactante cuando te sacan del entretecho esta maleta grandota, es de película, ¿sí? Es igual que las películas cuando llegan las fuerzas especiales y se arman para ir a una guerra, un combate selectivo, digamos. ¿Y cuánto cuesta un fusil de esto? ¿O en cuánto se puede vender en el mercado negro? A ver, yo te puedo hablar de los precios del mercado legal. Un fusil de esto puede variar entre los 800.000 pesos y 3 millones de pesos. Eso, espérate, eso es legal. Costará el doble, no sé, triple. Espérate. Eso es legal. Enio, tú estás diciendo entonces que un fusil de cerrojo se puede encontrar de manera legal entre 800 y 3 millones de pesos. Es que a ver, distingamos que el fusil de cerrojo es un arma permitida en Chile, ¿ya? Las que no están permitidas son los rifles estos tipo M16 que usan las Fuerzas Armadas, que son semiautomáticos. Esos están
prohibidos, los tipos AK, ese tipo de arma está prohibida. El fusil de cerrojo comúnmente se utiliza para la caza, se usa para el tiro deportivo, ¿ya? Esos están permitidos, ¿ya? Los semiautomáticos de calibre grande no están permitidos, o automáticos. Ya, pero 3 millones de pesos por 3. Claro, pues sí. 9 a 10 palos en el mercado negro. Por cada uno son 17 los que tenía el señor. Sí, me gustaría, Enio, perdóname, es que me gustaría preguntarle al ex fiscal Juan Pablo Bonocuore. Lo tenemos por ahí, ¿no es cierto? ¿Sí? Ya, lo que importa es lo siguiente, Juan Pablo, saber, a propósito de este avance que ha tenido la delincuencia y la tenencia de armas, ¿no es cierto?, en manos de delincuentes, ¿de cuánto, digamos, de qué tiempo a esta parte estamos hablando que se produjo este incremento importante? ¿Y cuál podría ser hoy día la dimensión de armas que está, si es que esa cifra existe, ¿no? Sabemos que hay una nebulosa, pero ¿cuántas armas podrían estar hoy día en manos de los delincuentes? Hola, buenos días, Mirna y panel. Bueno, lo que hay de información es una estadística que hizo el Ministerio Público y que publicó en septiembre del año 2021, que va de la fecha del 2016 al 2021 y que se señala de que habría un aumento del delito de homicidios, principalmente por el uso de armas. Y se establece que de 10 homicidios, 4 de aquellos son producto de del uso de armas de fuego. Homicidios, sin contar las lesiones y por producto de las armas de fuego. Eso es lo que por lo menos tenemos, la información que yo manejo, que es la del Ministerio Público, es decir, 4 muertos por armas de fuego de 10 homicidios. Ya. Juan Pablo, ¿cómo está? Le saluda Ángeles desde el estudio. Quisiera preguntarle precisamente por la legislación vigente, ¿no? ¿Es suficiente considerando la situación actual y el cómo se está comportando la delincuencia en nuestro país y el poderío del que hemos sido testigos, ¿no?, de estas armas de fuego en la calle? ¿Es suficiente la legislación actual? ¿Debiesen modificarse algunas normativas, algunas leyes? ¿Cuál es su experiencia en esta materia? Bueno, desde más de 50 años que existe una ley de control de armas, desde los años 70, y en febrero de este año se robusteció esta ley de control de armas, se establecieron, se aumentaron las penas, se crearon nuevos delitos y se estableció ciertos controles precisamente de las armas. Por lo tanto, ya tuvimos una reforma hace meses, esto es por ahí por el 22, se publicó el 22 de febrero del 2022, donde se establecieron incluso técnicas de investigación que se aplicaban en la ley 20.000 de drogas, se deben aplicar ahora a la ley de control de armas. En ese sentido, existe un reforzamiento de la ley de control de armas, tanto en lo preventivo como en lo represivo, es decir, después de que ocurre el hecho. Sin embargo, nunca es suficiente, porque si bien existe una norma que tiene una aplicación de 2 o 3 meses, y a pesar de todo esto tenemos una proliferación de hechos delictuales utilizando armas, se hace necesario, por ejemplo, desde el punto de vista de lo que se discute, es que la Dirección de Movilización Nacional también tenga un control civil también, donde se participen civiles también y que coordinen. Una unidad especial de la Fiscalía, debe crearse una unidad especial de la Fiscalía que se refiere específicamente a la investigación de armas, de tráfico de armas, con participación de ambas policías y con relación directa con la Dirección de Movilización Nacional. Y fortalecer y capacitar al Servicio Nacional de Aduanas, muy importante. Sí. El Servicio Nacional de Aduanas tiene un trabajo que hacer extraordinario. Claro, fundamental. En este sentido, se tienen que diseñar políticas sin duda de control de armas, porque muchas ingresan de otras partes del mundo. Bien, solamente un punto ahí, Daniel, para cerrar. Lo que tiene que ver con carabineros, porque a mí me llama la atención cuando tú dices, ¿no es cierto?, que los revólveres los usan los carabineros y las pistolas que tienen una acción mucho más rápida, por lo tanto uno podría decir la usan los delincuentes, ¿no? Entonces, a ver, ¿eso no se puede modificar? La institución está en un proceso de modernización y está adquiriendo armamento para poder actualizarse. Pero yo quiero hacer un punto respecto a lo que está haciendo, ¿cierto?, él, en el sentido de que
Aquí en Chile, lamentablemente, estamos viendo el problema de una manera parcializada, porque el delincuente no opera con esa lógica. Nosotros nos enfocamos en actualizar una ley, en subir las penas, ¿cierto?, en darle atribución a algunos órganos que participan de este proceso, pero el delincuente actúa con otra lógica. El delincuente ve que existe un sentido de impunidad dentro del sistema. Claro, es decir, correcto. Yo puedo andar con un armamento, ¿cierto?, tengo una pena, pero al rato estoy en la calle y vuelvo y entro y salgo. Entonces, mientras el sistema no funcione de manera integral y sistémica, esto no camina. Bueno, eso es un punto súper relevante lo que tú estás señalando. Este tema lo vamos a seguir conversando. Queremos dar las gracias entonces a Daniel Tapia por haber estado con nosotros, ex carabinero general en retiro de la institución, Enio Mangiola, que es presidente de la Asociación Gremial de Armerías de Chile, y Juan Pablo Buocone, ex fiscal. Muchas gracias a todos por haber estado con nosotros. Que estén muy bien. Chao, chao. 9 de la mañana con 38 minutos. ¿Qué se puede hacer en un caso como este? Fíjese que la demanda por salud, yo me acuerdo perfectamente que cuando vino el estallido social era la segunda, si no me equivoco, de las demandas. Estaba pensiones, salud. Y bien se dice que muchas de esas demandas están ahí, no han sido resueltas. Esta es una de ellas, una salud que es dispareja, por decirlo de alguna manera, ¿no? Salud que se mezclaba con el tema de remedios, se hizo una ley, pero la gente dice que los precios siguen iguales. Bueno, y etcétera. Entonces, no sé, diputada, quiero partir por lo que estamos viendo ahí, ¿no?, en estas movilizaciones. Esto de que tengan que viajar kilómetros y kilómetros personas porque no hay suficientes especialistas en el sector público de la salud. Mira, te quiero contar un poco la experiencia. Yo hasta el año pasado fui parte de la Comisión de Salud. Efectivamente, este es un temazo. Porque hay toda una serie de trabas para tener también especialistas. Pero en algún minuto en la comisión tratamos de facilitar un poco la contratación de médicos extranjeros, sobre todo muchos médicos venezolanos que vienen de afuera con alta capacitación, pero según nuestra legislación les obliga a tener al menos 2 pruebas, ¿no? Y fíjate que aquí me van a matar, pero aquí el colegio médico es brutal en esto, no quiere intervención de otros lados. Y lo cual tuvimos una ardua discusión sobre el tema, pero existe una cosa muy política en esto, porque hoy día estamos llenos de personas que han llegado al extranjero, muchos de ellos son médicos, recibimos muchas personas que nos decían que para ellos era complejo pasar estas 2 pruebas, claro, pero que eran médicos que llevaban mucho tiempo, pero efectivamente tuvimos una una traba, un dique muy profundo con el colegio médico, y eso tenemos que solucionarlo, porque al final ¿quiénes son los afectados? Son las personas. ¿Qué te importa quién te opere? Lo importante es que te operen, ¿no? Diputado, que te reciban, que te atiendan. Sí. Diputado Naranjo, ¿qué opina usted? Mire, efectivamente tenemos hace mucho tiempo un problema muy serio en materia de salud, no solamente en la falta de especialistas, sino que también en el atraso en las horas para las operaciones, y claramente esto se puede resolver inyectándole más recursos al Ministerio de Salud, no solamente para poder mejorar la infraestructura, sino que también para poder contratar más especialistas que sean atractivos los sueldos que se le paguen para que pueda fortalecerse el sistema de salud público. Pero evidentemente tenemos un déficit ahí muy serio, y yo hubiera esperado de que la ministra de Salud en estos días pudiera comunicarnos cómo el gobierno va a abordar esta situación de la falta de especialistas y también todos los atrasos que hay en las operaciones en nuestros hospitales. Claro, porque a lo mejor, no sé, diputados, los saludo a ambos, ¿no? A lo mejor no es tanta el recurso, no es que ganen más plata los especialistas en el hospital, no debiese a lo mejor ser ese el incentivo, pero por ejemplo tener una consulta que dura 5 o 10 minutos en un hospital público versus poder tener una consulta que claro, efectivamente cuesta más en el sistema privado, pero tienen más tiempo también para tratar al paciente. A lo mejor eso también agota, porque si uno ve un turno de 24 horas, cada 10 minutos, 15 minutos, ¿cuánto dura la consulta en un centro asistencial? Te exigen tiempo. Te lo exigen por tiempo, porque está cronometrado. Entonces al final tampoco le entregas... Te apuran, digamos. Claro, tampoco le entregas calidad. Y viste cuánto, 300 pacientes. Yo me acuerdo de haber entrevistado mucho en términos de protestas, o sea, de manifestaciones, movilizaciones, en temas médicos. Y claro, ellos decían, vemos hasta 300 pacientes en urgencia. O sea, ¿qué cabeza cabe un doctor, un especialista que pueda ver 300 pacientes? ¿Cómo le vas a entregar finalmente? Yo te encuentro toda la razón en el análisis, aparte tú has reporteado muchas veces estos temas, pero a mí me llama la atención algo que dice la diputada Sandón también, y es este gremio
de la salud funciona muchas veces de manera muy protectiva y no necesariamente con la evidencia, creo yo, al menos públicamente no se ha visto con tanta fuerza. De hecho, las encuestas dicen muchas veces que las personas prefieren atenderse con un médico extranjero. Desde acá se alega que la preparación es distinta y que acá es mejor. Ok, pero es curioso el tema de que no tengamos mayor personal, y no solamente estoy pensando en médicos o médicas, sino en toda el área de la salud, porque no nos guste que vengan de afuera. No pasa con otras profesiones de la misma manera. Ahí tenemos, yo creo que tenemos un problema. Y muchos parlamentarios y parlamentarias vienen de... Tuvimos una presidenta también. Entonces, ¿por qué no hemos enfrentado ese tema de otra forma? O también en política se defienden del que viene de afuera, o muchas veces cuando se intentan incluso abrir plazas. Pasaba también en una disputa con el colegio de enfermeras y enfermeros, que más cupo, no, mejor no sé, hay algo allí. Exacto, mira, podría intervenir, perdón. Sí, no, dile, diputada. Sí. Ya. No, si el tema, mira, tú tienes mucha razón en este proteccionismo. No tenemos de partida una ley de especialidades médicas porque efectivamente no tenemos tantos especialistas como para tenerla, porque tú comprenderás que si tú estás en una zona aislada o ni siquiera tan aislada, no está ese neurólogo que ustedes están viendo ahora en el Hospital San José. Súmale el aumento de la población, la cantidad de gente, de inmigrantes, ¿no es cierto?, que tenemos hoy día, que están repartiéndose el mismo hospital, el mismo doctor, la misma matrona. Entonces antes tenía 10 chilenos y ahora tiene 30 personas que atender, o tiene 25 para la misma persona. Entonces efectivamente es un tema que hay que mirar, y también hay un tema que hay chilenos que hacen sus especialidades afuera e incluso acá le ponen problemas también cuando llegan, porque tienen que pasar por porque tienen que pasar por estas pruebas, que está bien, si efectivamente tiene que pasar, pero tú comprenderás que hay una que es de la especialidad misma y una que es más general. Un médico que es cardiólogo, 50 años, que pase la prueba de la cardiología, pero no tiene por qué acordarse lo que pasaba con la neonatología, ¿no? Entonces, hay un tema ahí que, bueno, pero vimos, y lo vuelvo a repetir, y con toda la responsabilidad, que en el fondo el colegio médico pone muchas trabas, que yo creo que hoy día va a tener que cambiar eso, porque nuestras listas de espera se van a ir a las nubes, y especialmente si terminamos con el tema del sistema privado, como está de alguna forma proponiendo la Constitución, con una salud universal, que ojalá fuera universal para todos por igual. Pero yo creo que tenemos que hacer nivelar para arriba y no para abajo. Y si tenemos especialistas que vienen del extranjero, que tienen una buena capacitación, porque además hay acreditaciones, aquí no es aceptar a cualquiera, aquí hay acreditaciones, tenemos relaciones, como quien dice, internacionales con muchos otros países en esta materia, pero lamentablemente en Chile le ponemos todas las trabas para que ellos puedan, y es por eso que se van. ¿A dónde se van? Se van al sistema privado. ¿Dónde están todos los extranjeros hoy día, los buenos médicos? Están todos en el sistema privado porque ahí los reciben, no les ponen las exigencias. Claramente. Diputados, sabemos que tienen poco tiempo, pero queremos seguir avanzando con otros temas. Uno de ellos tiene que ver con lo que pasó ayer, con el desalojo de la toma, ¿no es cierto?, que mantenían trabajadores de la refinería de Talcahuano, de NAP. Las declaraciones que hizo la ministra Siches hoy día en la mañana, ¿no es cierto?, respondiendo a aquello. Y, en tercer punto, lo que dijo Daniel Jadwe, que si pudiéramos pasar a revisar nuevamente ese tuit de Daniel Jadwe, y le quiero preguntar directamente a usted, diputado Jaime Naranjo, tratándose de su gobierno, ¿qué le parecen estas declaraciones? Podemos pasar a revisar. Ahí está. A los camioneros sediciosos se les trata con guante blanco y voluntad de diálogo, pero a los trabajadores que luchan por reivindicaciones laborales justas se les reprime con brutalidad. Algo anda mal en estos días de esperanza y expectativas de transformaciones. #basta de represión. Diputado Jaime Naranjo, ¿es esto, diputado Naranjo, disculpe, un palo en la rueda de esta carreta, ¿no es cierto?, de esta bicicleta, en la que está la ministra del Interior tratando, ¿no es cierto?, de tomar el control de su ministerio? Mire, yo creo que en relación al alcalde Jadwe, nos vamos a tener que acostumbrar durante estos 4 años que él va a ser un permanente francotirador del gobierno. Eso estilo y muy respetable será. Pero evidentemente yo creo que el gobierno tiene que dar señales muy claras en que va a restablecer el orden público en nuestro país, ya sea vía el diálogo o bien, si no se entiende, a través del diálogo, utilizando todos los mecanismos que las leyes y la Constitución le establecen. De tal manera que creo que en el caso de los camioneros, por cierto, que se vio cierta debilidad y se les permitió ir más allá de lo permitido, pero al final se ha llegado a un acuerdo con ellos. Y en el caso de los trabajadores de la ENAP, ellos tienen que entender que hay sectores estratégicos en el país
que por cierto tienen muchos y legítimos derechos a luchar por sus reivindicaciones laborales, pero también por ser sectores estratégicos no se puede permitir que estén en una situación como la estaban ellos, impidiendo que se desenvolviera normalmente la actividad. ¿Cuál es la De tal manera debilidad? ¿Cuál es la debilidad que usted observa en lo que pasó? Porque atendiendo a lo que dice Jadwe, ¿se los trató con guante blanco, dice él, a los camioneros? Mire, yo en relación a la situación de los carabineros tengo mi punto de vista y creo que se debiera haber actuado con mucho más energía que la que se actuó. Por cierto, el gobierno privilegió el diálogo y logró superar a través del diálogo ese conflicto. Y en el caso particular de los trabajadores de la ENAP, se ha conversado con ellos, pero ellos han querido sostener y mantener su movilización. Y les reitero, cuando se trata de sectores estratégicos, los trabajadores deben entender que por ser sectores estratégicos la situación no se puede llegar a los límites en que están llegando ellos. De tal manera que se tuvo que llegar a esta medida extrema, pero por bien del superior país. Diputado Sandón, ¿qué le parece a usted todo esto que ha ocurrido en estos últimos incidentes? Tenemos lo de NAP, tuvimos lo de los camioneros, las declaraciones de Daniel Jadwe y las propias declaraciones de la ministra Isquia Siches, que dice, bueno, hay que, digamos, atender el bien mayor, que es de asegurar abastecimiento de combustible a todo el país. Bueno, claramente NAP es como de infraestructura crítica, claramente una empresa especial. Ahora es una empresa curiosa, que ha sido, y los trabajadores lo saben, ha sido pagadora de favores durante todos los gobiernos. Nosotros tuvimos una comisión investigadora que fue bien lapidaria, así que los trabajadores saben el piso que están pisando. Ahora, se mandó un dialogador, se mandó, y no quisieron dialogar con él. Entonces, por eso que se toma al final esta acción de desalojarlos, porque se hizo un intento de parte de la empresa de dialogar y no hubo caso. Ahora, la exigencia de ellos, de los que son independientes, que quieren homologarse a los que son independientes de NAP, es altísimo el costo también para la empresa, no es una cosa de 2 minutos, es una cosa altísima. Entonces, eso hay que tomarlo con el tiempo, verlo bien, y bueno, y muchas empresas tienen esta subcontratación y no necesariamente pasan a ser empleados de la misma empresa. Así que yo creo que tienen que hacer una mesa de trabajo, pero yo estoy de acuerdo con lo que hizo el gobierno, porque trataron de dialogar, la empresa mandó un abogado, creo que era el encargado de esto, no quisieron dialogar con él, y esto es algo crítico, es una empresa, como pudiéramos llamarla, como lo dijo el diputado Naranjo, estratégica, o sea, no es llegar y tomarse nada. Sí. Diputado... Hay que entender... Sí. Mire, solo para redondear la idea, hay que entender de que son muy legítimas las demandas que puede tener el gremio de los camioneros, como también los trabajadores del ENAP. Pero creo que todo tiene su límite, y cuando se cometen excesos, evidentemente hay que actuar con la firmeza de la ley y la Constitución, pero con la prudencia necesaria para no generar males mayores. Y yo creo que el gobierno en ambos casos ha tenido una paciencia infinita para escucharlos, para dialogar tanto con los camioneros, con la ENAP, pero cuando usted llega a situaciones límites que no quieren el camino del diálogo bajo ninguna circunstancia, no le queda otra alternativa que ocupar los instrumentos para restablecer el orden. Y eso lo van a tener que entender toda la gente en este país. Siempre el diálogo, camino el diálogo, pero si a través del diálogo no quieren entender y se hacen todos los esfuerzos, porque a veces se piensa que el diálogo es sinónimo de debilidad, muy por el contrario, yo creo que el diálogo es un sinónimo de firmeza, de convicción, y se llega a situaciones extremas de último momento, como lo que hemos asistido en estos días, por falta de diálogo de quienes se niegan a dialogar. Pero el espíritu del gobierno, y creo que eso hay que valorarlo siempre, es poner el diálogo por delante antes de recurrir a las fuerzas policiales. Bueno, ayer pasó, para ser justo, estábamos nosotros anunciando de que en pocos minutos, ayer fue, que en pocos minutos se iba a generar esta movilización del No Más Tag, y resulta que llegó el Ceremi Daza precisamente a conversar con los dirigentes de esta organización, de esta agrupación,
y se desiste finalmente de hacer esta movilización y se acuerda entonces una mesa de trabajo para el próximo día miércoles, para mañana miércoles, y en definitiva ahí se iban a ver los lineamientos y qué es lo que se iba a hacer en esa materia. Entonces, y ahí se terminó y dice las bases, bueno, la verdad es que vamos a esperar esta reunión y el jueves determinaremos entonces si seguimos o no con movilizaciones. Ellos iban directo a cortar la salida del aeropuerto acá en Santiago, esa era la intención original. Entonces uno dice, claro, ¿es la fuerza? ¿Es este el modo que tenemos que llegar a conversar? O también lo vemos desde el vaso medio lleno, efectivamente se están generando instancias de diálogo y este gobierno va con esta línea. Se lo pregunto a usted, diputado Santón, porque es súper delgadito este tramo. Mira, yo creo que el diálogo, como dice el diputado Naranjo, siempre es el primer camino, claramente. O sea, pero claro, tenemos un gobierno que usó mucho las movilizaciones y en el fondo a veces tampoco criticando mucho el tema de la violencia que a veces se da en estas movilizaciones. O sea, de alguna forma están pagando un poquitito algo que sembraron. Pero efectivamente, al menos los dirigentes que yo conocí en AP, muchos están relacionados con el Partido Comunista también, a la cual Jadwe también pertenece. Entonces, de alguna forma, también se siente cómodo haciendo ese tipo de declaraciones. Así que yo al menos pienso y coincido con el diputado Naranjo que el diálogo siempre tiene que ser lo primero y dialogar con personas que realmente estén dispuestas a dialogar, no con personas que vengan con los resultados listos, porque eso a veces pasa, que las demandas son tan concretas, tan brutales, que vienen con la solución ya dada. Y eso es lo que complica cualquier diálogo, por muy razonable que sea la demanda. Oye, yo lo siento, pero me tengo que ir a la sala. Vaya nomás, pido todas las disculpas del caso. Lo entendemos, no se preocupe. Vamos a estar en contacto con usted en otros momentos. De todas maneras, muchísimas gracias por haber estado. Quedamos con el tema pendiente que del IFE, del infierno, que es muy vamos a conversarlo y me encanta. Sí, de todas maneras, lo vamos a conversar precisamente con el promotor, ¿no es cierto?, de este bono, que es precisamente el diputado Jaime Naranjo, que es un bono. A ver, diputado, explíquenos. Se lo puedo explicar en 5 segundos. Por favor. Vamos a contar, ¿eh? Se lo puedo explicar en 5 segundos. Vamos, explíquelo completamente, más que 5 segundos. Mire, esto es muy simple. Se trata de entregar durante los meses de invierno, junio, julio y agosto, un bono de invierno o IFE de invierno que se pague de 50.000 pesos por cada integrante del núcleo familiar. Eso significa llegar aproximadamente a 6 millones de personas y además a alrededor de 5 millones de hogares, particularmente partiendo la base que la gente que sería beneficiaria sería la que estuviera por debajo del 60% de vulnerabilidad. Eso significa, en términos de gastos de transferencia, de alrededor de $1.000 millones mensuales, que creo que es una medida mucho más positiva y que no generaría tantos trastornos inflacionarios en el país como sí lo podría ocasionar un nuevo retiro de los fondos de los AFP, que significa inyectar más de $15.000 millones en la economía. De tal manera que yo espero que el gobierno acoja este planteamiento de este bono de 50.000 pesos por cada miembro de la familia hasta un monto máximo de 200.000 para todos aquellos hogares que tengan más de 4 personas en el hogar. De tal manera que creo que es una muy buena medida, que creo que podría ir en ayuda principalmente de las mujeres que son jefas de hogar, de aquellos trabajadores que no están encontrando empleo en estos meses de otoño e invierno, y creo que si bien es cierto es valorable el alza del salario mínimo, es valorable el alza de la asignación familiar, el subsidio familiar, pero creo que aún es poco para las necesidades que la gente tiene. Claro, porque uno puede decir, evidentemente, ¿quién se podría oponer a ayudar a las familias en el difícil momento que estamos viviendo? Y usted dice 50.000 pesos por carga, máximo 200.000 pesos, suena muy bien, pero pensando en el costo para el país, usted dice $1.000 millones mensuales. El IFE anterior eran 3.000, o sea, es un tercio, pero sigue siendo mucha plata, y uno de los principales objetivos de este gobierno, al menos lo que hemos escuchado en la voz del ministro de Hacienda, es que mantengamos en regla, que seamos responsables fiscalmente, que retrocedamos frente al alto nivel de gasto que estábamos llevando. Entonces, no sé, esto se suma a los $3.000 millones también del plan Chile Apoya. ¿Tenemos toda esa plata? ¿Podemos gastar tanta cantidad de plata? ¿O usted dice, bueno, las personas lo necesitan, después vemos? Mire, le puedo hacer una observación súper simple. Si usted no tiene ni un ingreso hoy en día, 0 ingreso en su hogar, ¿usted cree que le va a interesar que la inflación sea menos de 10%, o sea 11%?
le daban lo mismo, porque usted no tiene plata ni siquiera para llevar para el pan de su hogar. Sí. Entonces, yo creo que a veces somos extraordinariamente rigurosos en los términos inflacionarios y no nos ponemos en el lugar de aquellas personas que están recibiendo cero ingresos, donde para ellos que la inflación sea 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 o 12, les es absolutamente indiferente. Entonces hay que ponerse en el lugar de los que no están recibiendo nada. Sí, y por pero eso diputado, yo estoy de acuerdo con usted. Tenemos que ser cuidadosos. Sí, estamos de acuerdo desde el punto de vista inflacionaria del país. Tenemos que ponernos en el lugar de aquellas personas que no están teniendo ingresos en sus lugares. Estamos súper de acuerdo de que estamos viviendo un momento tremendamente delicado. Nosotros como programa, de hecho, vamos necesariamente a terreno en estos temas para conocer la verdad de lo que viven las personas a diario. Pero usted me decía 6 millones. No es que hayan 6 millones de chilenos que no estén recibiendo nada. De hecho, ahí en el 60% más vulnerable hay varias diferencias de tipos de sueldo. Ninguno como el que quisiéramos probablemente. Incluye también a las personas pensionadas y sabemos que tienen malas pensiones. Pero mi pregunta tiene que ver con lo siguiente. Si vamos ahora con esa gran cantidad, serían 3.000 millones de dólares a inyectarle a las familias, pero también a la economía, o nos dedicamos mejor a incentivos al empleo, a la formalidad, a mejorar la capacidad de crear empleo, que eso nos va a dar no solamente plata hoy, nos va a dar plata hacia adelante, es pensando en el largo plazo. Y ahí es cuando hay algunos dicen, pucha, siempre nos cargamos hacia el bono y no hacia lo que realmente necesitan las personas, que es trabajo formal, con pago de cotizaciones, en fin. Claro, diputado. Usted está haciendo una mirada como que Chile fuera homogéneo. Si usted va desde la séptima región a la y a regiones cuya infraestructura productiva es distinta, que lo hagan. Estamos con problemas. Diputado, perdón, que no lo estamos escuchando bien. No lo estamos escuchando bien porque la señal parece que se perdió, entonces se escucha lo vemos bien en imagen, pero su voz se escucha alterada, entonces no logramos entender lo que quiso decirnos. De nuevo, a ver si tratamos de... Así que bueno. Ahí está. Diputado, ¿puede repetir? Le pedimos perdón, pero ¿puede repetir la respuesta? Porque la verdad es que lo escuchamos entrecortado, nos jugó una mala pasada la conexión. Mire, lo que le decía que usted está teniendo una mirada como que el país fuera homogéneo en su estructura productiva, y el país no es homogéneo en su estructura productiva. Hay regiones como la sexta región, la región del Maule, donde la base de la estructura productiva es la agricultura, y en los meses de otoño e invierno la estructura productiva por cuestiones biológicas está parada. Entonces no hay trabajo. Aunque usted quisiera trabajar, aunque usted diera incentivos para el empleo, creara subsidios para el empleo, no habría para qué contratarlo. Entonces esas personas que son trabajadores ocasionales o de temporada, en estos meses tienen cero ingresos. Y a esas familias, que son principalmente mujeres jefas de hogar, usted tiene que tenderles la mano. Y por eso es que este IFE de invierno que yo estoy planteando, que es muy modesto en los montos en relación a los otros, es posible de implementar porque el impacto que podría tener en la inflación sería bastante menor que un IFE universal como los que conocimos anteriormente. Eso nomás. Y me tengo que ir a la sala, así que perdonen que tenga que retirarme. Oiga, pero la preguntita chiquitita, si no se aprueba este bono, si no logra llegar a puerto, ¿usted aprobaría un sexto retiro de los fondos? Es una materia que yo quiero evitar que pueda incentivar a otros parlamentarios a volver a tocar ese tema. Por eso es que creo que esta solución es mucho mejor que un retiro del fondo de pensión. Bien. Gracias, diputado, por conversar con nosotros esta mañana. Gracias. Claro, porque que tengan un muy buen día. Usted también. La pregunta que yo le iba a hacer estaba un poco relacionada con lo siguiente. Como Jaime Naranjo es parlamentario de la coalición de gobierno, yo me imagino que este tema tendrá que conversarlo con Mario Marcel. Claro. ¿En qué sentido? De decirle, oye, ministro, yo estoy interesado en impulsar esta iniciativa, de manera que no se produzcan cortocircuitos, porque instala el concepto y después el ministro le va a decir, oye, no hay holguras, o sí la hay. Entonces, ¿en qué momento termina siendo problemas? Porque los parlamentarios se quejan mucho, los gobiernos, de que no hay trabajo prelegislativo. Bueno, de la misma manera, aquí uno diría, no hay trabajo pregubernamental en el sentido de preguntarle la probabilidad de recursos. Porque lo está forzando. Pero por qué eso es. Claro.
Claro, siempre pasa de eso se trata. Primero el anuncio. Lo comunico a la prensa porque quiero. Ahora, pero es importante lo que dices tú, porque es cierto. No cabe duda, para que se entienda bien lo que le estábamos diciendo al diputado, no es que estemos en contra. No, de que ¿quién va a querer estar en evidentemente, contra, si tú me dices 200.000 pesos para 5 millones de familias, pucha que es plata que la necesitan hoy por hoy. Pero hay que poner en perspectiva, uno, él decía, es menor el daño inflacionario que como un retiro. Evidentemente que sí, pero no significa que no haya un problema con la inflación. Entonces, al final del día, esas 200 lucas van a servir para algo o con el aumento de precio se va a netear y al final no es nada. Aparte que entonces, dijo que era... por lo técnico hay un tema. Y en lo político, cierro, Ángeles, en lo político, claro, lo que dice un poco Liardo, ¿no? Aquí, quizá incluso hay parlamentarios que le quieren decir al gobierno o hacemos algo ahora o después vamos a tener que poner un IFE universal. Claro. Entonces, ojo, adelantémonos, anticipémonos. Por ahí yo creo que va la perspectiva del diputado Naranjo. Y lo que yo te quería preguntar precisamente es si, porque entendí yo que era acotado este supuesto IFE, si es que se diera este IFE en particular, ¿no? Que iba a ser acotado por el periodo de invierno. ¿Cómo incentivas finalmente después el trabajo para el verano? Y segundo, si vamos a entrar en serios problemas económicos el 2023, como se ha dicho ya por parte de los especialistas, ¿tenemos esa plata o de dónde se va a sacar? ¿Cuál es el colchón finalmente con el que nos quedamos? Porque el próximo año... Muy interesante, Ángeles, ¿sabe por qué? Porque ahí devuelve al ministro de Hacienda. Claro, porque el ministro hace las proyecciones y dice, mire, tengo fondos hasta tal parte o no los tengo, y no le genera un zapato chino al gobierno. Lo que pasa es que los parlamentarios del oficialismo le pueden generar con este tipo de iniciativas precisamente obstáculos a lo que puede ser la arquitectura social que puede pensar el gobierno. Porque puede que Marcelo esté pensando en algo y choque con esto. Así que era la pregunta, a ver qué iba a ocurrir. Bien. Exactamente. Vamos a presentar una denuncia exclusiva que mostró anoche, emitió reportajes de Tele 13 y que con certeza ha provocado no solo impacto, sino que indignación. Hay que recordar que el 1 de mayo se produjeron hechos muy violentos en México, en Alameda, a raíz de lo cual resultó herida de gravedad una periodista del Canal 3 de La Victoria, Francisca Sandoval, quien incluso todavía está en peligro de muerte. A raíz de esa situación, varios delincuentes fueron detenidos porque fueron identificados justamente disparando con imágenes de cámaras de seguridad. Uno de los delincuentes que fue arrestado, quedó preso luego 2 o 3 días después de esta situación, llegó a los tribunales de justicia. Con sorpresa, la Fiscalía ni los abogados del Ministerio del Interior pidieron prisión preventiva. Y la jueza, tal como dijo con cierta ironía, se fijó en ese detalle y le pidió al fiscal si efectivamente no estaba pidiendo prisión preventiva, hecho que fue ratificado. Uno de ellos, identificado como Luis Flores Salazar, de nacionalidad colombiana, quedó con arresto total. Pues bien, un equipo de Tele 13 Reportajes investigó qué pasaba una semana con ese delincuente. Hizo un simple ejercicio periodístico. Fue a la casa desde las 5 a las 6 de la mañana y detectó que este sujeto no cumplía, todos los días no cumplía con el arresto domiciliario total. Y hay que considerar además que este mismo delincuente, Luis Flores Salazar, colombiano, había sido arrestado el año 2020 por agredir gravemente a una mujer hiriéndola con una botella. Veamos el siguiente informe de Paulo Álamos y Juan Bustamante. Primera línea, va. Aguantemos acá. Disparos, lanzamiento de fuegos artificiales en contra de personas dejaron a 3 víctimas gravemente heridas. Una de ellas permanece hasta hoy debatiéndose entre la vida y la muerte. Supuestamente los saqueos que afectaron a locales y a puestos de comerciantes ambulantes serían la razón de ello. Pues Ciberchile, quien tras una acuciosa revisión de imágenes estableció que al menos 9 sujetos abrieron fuego, pero es en uno de estos 2 personajes en el cual centraremos el siguiente relato. Uno de nacionalidad colombiana y otro de nacionalidad venezolana, ambos mayores de edad, al menos uno registra antecedentes penales en nuestro país. Los tomaron detenidos entre medio de esos toldos azules, con la misma ropa con la que aparecieron apretando un gatillo. Las armas, eso sí, no fueron encontradas. Caminaron rumbo a constatar lesiones y temprano fueron derivados hasta el centro de justicia, donde fueron formalizados y donde comenzó la polémica. Ambos delitos con penas de 3 años y un día 5.
Consecuente con ello, la necesidad de cautela se hace imperante. Uno de ellos con orden de detención vigente, causa vigente y además por lesiones graves. ¿Sí, Susana? Dijo que va a pedir arresto domiciliario total. Así es. Ya. Arresto domiciliario total y solicitaría... Pensé que estaba pidiendo prisión preventiva. El tono de incredulidad de la jueza no fue menor, porque pese a lo que el mismo fiscal describió, ni el Ministerio Público ni el Ministerio del Interior solicitaron en su contra la prisión preventiva. Se determinó que ambos debían cumplir desde ese momento arresto domiciliario. Bueno, hicimos el ejercicio, quisimos saber si eso se estaba cumpliendo y adivine, pudimos constatar que no. Despacito nomás, despacito. Vamos, adelántate, vamos. Ahí va. No, se devolvió. Caminando libremente por distintas calles, grabamos a Luis Flores Salazar. Durante la última semana, un equipo de reportajes Tele 13 permaneció en el exterior de su domicilio, pudiendo constatar que una vez que Carabineros llegaba hasta allá, se cercioraba de que estaba ahí y se retiraban, él comenzaba a andar. Según nuestros registros, eso ocurrió en al menos 3 oportunidades. No es primera vez que incumple una medida cautelar. En noviembre del 2020, Flores Salazar fue detenido por cortar con un gollete en reiteradas ocasiones a una mujer en el interior de un CITE. Fue formalizado por lesiones graves y en su contra recayó la medida cautelar de arresto domiciliario nocturno. 9 días después, Carabineros informó al 6º juzgado de garantía que en el domicilio que él indicó no estaba. Funcionarios de esta unidad han concurrido al domicilio el día 3 de diciembre del año en curso, entrevistándose con quien manifestó que vive en el lugar hace más de un año a la fecha y la persona requerida no vive ni es conocida en el lugar. Pasó el tiempo, tenía que acudir a la preparación del juicio oral en su contra por los hechos descritos, pero no lo hizo. ¿Sabe cuándo? Eso fue recién el 4 de abril. Por eso es que al día de su nuevo arresto en Meix pesaba una orden de detención en su contra. Se ordena la detención del imputado, la cual deberá ser diligenciada por la Policía de Investigaciones de Chile, debiendo informar en un plazo de 30 días el resultado de la diligencia. Seguimiento, un simple ejercicio periodístico. Este viernes nuevamente llegó Carabineros y se retiraron sabiendo que el imputado estaba ahí sin novedad. Fue en eso que el mismo sujeto que debía permanecer en su hogar en todo momento fue grabado subiendo un bus. Al rato después se bajó y volvió a cruzar. El problema estuvo en que el vehículo de transporte de pasajeros dio la vuelta y se estacionó al frente del domicilio, impidiendo ver. No se pudo constatar qué fue exactamente lo que pasó después. Sí, una certeza. Además del conductor, alguien más se subió a ese bus. Se fueron y no se supo más. Realmente insólita, indignante esta situación porque el arresto domiciliario total definitivamente no se cumplía. Este sujeto esperaba que fuera entre las 2:15 y 2:30 del día, todos los días Carabineros, para luego retirarse. Una situación indignante, porque además lo que ha sucedido en las últimas horas es que cuando fue detenido esta segunda vez con la ocasión de los violentos incidentes en Meix, él ya tenía una orden de aprehensión. Tengo pregunta. Daniel, cuando por ejemplo uno dice, pucha, no hay carabineros en las calles, Carabineros está preocupado del tránsito y todo, también se tiene que preocupar de esto, pues de fiscalizar. Entonces seguramente hacen, y aquí para que usted nos pueda explicar, ¿no? Hacen rondas que están establecidas y estos sujetos ya saben, si saben mejor que uno, cómo funciona el sistema, entonces él espera y listo, y después se va. Qué buena esa reflexión, porque eso es sacar personal que está desarrollando servicios preventivos en beneficio de la ciudadanía para ir a controlar una medida, ¿cierto?, de protección, o en este caso una medida cautelar, que es el arresto domiciliario. Entonces, estamos distrayendo esos medios desde la ciudadanía para que este delincuente, no obstante la fiscalización, evada igual esta medida. Por lo tanto, aquí estamos en una indolencia, estamos en una impunidad, y eso es porque yo decía hace rato atrás, porque el delincuente no razona de la misma forma que el sistema. El delincuente está en un ambiente en que él se cree propietario de lo que él ejecuta y no tiene o no se ve intimidado por la acción penal o las medidas de protección. No, en este sentido. Anda un carro policial, andan al menos 2 funcionarios, que cuando uno llama y la gente dice, oye, pero que llama al 133 y no llegaron nunca Carabineros. Bueno, pues están haciendo esta pega también. Daniel, exactamente, está saliendo el personal. Además, por otra cosa que a mí me llama poderosamente la atención. El día que la jueza
confirmó el arresto domiciliario total, ya existía una orden de detención pendiente. ¿Cómo es posible que no exista algún sistema informático que revele a nuestras instituciones que ese sujeto está siendo buscado por otro delito? Bueno, eso es lo que yo planteo, que hay que hacer una reingeniería del sistema para que exista una mirada integral y sistémica de todos los entes que participan. Porque cuando un magistrado va a dictaminar sobre una medida que le está solicitando el Ministerio Público, debería efectivamente ver ese prontuario, ver si esa persona tiene alguna orden pendiente y obviamente resolver también en base a la causa. Es que lo insólito es que en esa presentación que hizo el fiscal le dice: este sujeto tiene una orden de detención pendiente por el otro delito, agredir gravemente a una mujer. Bueno, es que ahí están las falencias que tiene nuestro sistema, lamentablemente. Hemos pasado detenido a gente que no es la que corresponde a la identidad, por ejemplo, por un control ineficiente, pero también tenemos estas situaciones que gente que tiene prontuario, que tiene órdenes pendientes, anda en la vía pública y obviamente propenso a cometer otros delitos. Muchas gracias, Daniel. Gracias. A raíz de la indignación, el impacto que ha provocado este reportaje, justamente el Ministerio del Interior pidió una audiencia para que nuevamente sea formalizado y se modifiquen las medidas cautelares de este sujeto. Sí, es que esa audiencia quedó para el 13 de mayo. Y nuevamente, me acaban de informar que esta noche hay un segundo capítulo, la continuación de este reportaje impacto que mostró anoche Tele 13. Y ahí, si no lo pillan, nada, saludos. ¿Perdón? Si no lo pillan, saludos. ¿Sabes tú que es muy posible, pero Pablo Álamo y Juan Bustamante son dos expertos periodistas policiales que seguramente los van a encontrar ellos y no. Sí. Oye, para el tema Plaza Italia, qué sé yo, cuando se detenían personas y también se les ponía que tenían que estar en sus casas de manera absoluta, después se les veía de nuevo. Sí, es un problema. No tenemos la capacidad de controlarlo, por lo mismo va en esa línea la reforma que intenta hacer el gobierno de quitarle labores administrativas, como puede ser muchas veces ir a ver si la persona está en su casa y tener funcionarios públicos haciendo eso. Sí. Vamos a ver si eso avanza o no. Vamos a estar atentos entonces en la segunda etapa de este reportaje y también conversamos otros temas contigo, Emilio, dentro de un reto. Ya pues, yo estoy muy, así me dejaste, pero tremendamente interesada. Y quiero que me expliques completa. Ya, pero ella quedó tremendamente interesada. Pero Mirna, eso pasa todos los días, no por el título. Sí, tú me sorprendes siempre, pues, Francesco. Oye, bueno, queremos invitar a todos quienes nos están viendo a hacer una comparación, porque recuerden ustedes, cuando decimos que la inflación es de un 10% un poco más, claro, uno dice un aumento del 10%, no es tanto, a ver qué significa. Nosotros revisamos incluso en algunos, recuerden ustedes, productos a propósito de una investigación de CIPER, que por ejemplo, habían en algunos supermercados los huevos en un año habían aumentado no un 10, no un 20, un 90%, es decir, el doble. Es verdad. Y algunos productos 70, 80, claro, o sea, hay que hacer una comparación porque la inflación es simplemente un promedio base. Dependiendo de donde usted viva, a qué supermercado o negocio va, los precios pueden tener aumentos mucho mayores. Y por eso queremos hacer este versus. Ya les mostrábamos el de Spam, tenemos varios más, pero antes vamos a ir a terreno porque hicimos trabajo en terreno, no solo nosotros, nos acompañó una vecina de Loprado, Erika, que nos dio cuenta justamente de estas tremendas diferencias y lo que significa realmente ese negocio de barrio, sobre todo en tiempos de inflación. Lo pasamos a revisar a continuación. A ver. Mi nombre es Erika, vivo acá en Loprado, con mi familia, que somos 4. Con esta economía he tenido que cambiar mi forma de comprar. Vamos a comprar algo para tomar once y para el almuerzo de mañana. Aquí en Loprado también han subido los precios. Uno va al negocio de barrio porque también, y uno ya no va a los grandes supermercados. Si no va porque ya no alcanza. Es difícil, ¿qué voy a ir con 30.000 pesos al supermercado? ¿Para qué? ¿Para traer 4 cosas? Mis compras, uno ha tenido que ir seleccionando. Cosas que uno podía darse, de repente algún gustito, ya lo ha ido dejando. Ahora solamente uno le ha ido dando prioridad a la comida. Los almacenes también se han vuelto una alternativa para nosotros. Hola, vecina. ¿Qué están enfocando? ¿Qué hizo? Vengo a comprar. Vengo a comprar pancito. Quiero 6 panes. Ya, ¿le paso una bolsita? Sí, ahora sí, una bolsita, por favor.
ella lo tiene más económico en comparación a los vecinos. Está cerca de los 1.800 el pan. ¿Y acá lo tiene? A 1.600. 2.110. Vamos a sacar la carne molida. Chuta tiene esta nomás, pero bueno. Pero esa es una molida bastante especial, ¿o no? Sí, pues más económica. Sí, pero es muy buena calidad. Porque como envasada es más económica, por eso uno la lleva. Hay en cubitos, pero no son... Es que la presentación no es, claro, no es muy buena. Yo esa la he probado. Sí. ¿Ese es un cuarto? Este es un cuarto, sí. Esta aquí la tiene como vecina a 1.500. Y en la carnicería debe estar a 2.200 más o menos. ¿Y cuánto vale el tallarín, vecina? 900. Oye, esto no hace nada que lo comprábamos a 500. No hace nada que lo comprábamos a 500 pesos, ¿o no, vecina? Me hiciera ahora vale 900. Sí, todo lo que es cecina, todo lo que el tomate, la pasta, la carne, todo lo que he embutido, todo subió. ¿De 5 nomás, vecina? Sí, sí, una. 900, esas también. No hace mucho que valían 500. Este producto que me trae a mí, el vendedor que viene, la subió 2 veces la empresa. 2 veces me la subieron. Porque yo la tenía al principio a 700, después tuve que subirla a 850 y después me dijo, no, viene la 900, con el 30%. Y lo más triste es que la gente dice, chuta, subió yo, y uno queda así como, pucha vecina, pero ¿qué puedo hacer? Si me lo suben a mí, yo tengo que hacerlo, po. ¿Tiene tarrito en atún? ¿Lomito? No, el como el que uno llama el jurel. ¿El jurel? Sí. Tengo este a 1.500, 1.850. Ay, Dios. Deme el dorado, por favor. Sí. Mire, ¿cuánto vale este, vecino, ahora? 1.500. Mire, 1.500. No hace nada, también valía 1.100. Y esto estamos hablando no de las marcas que yo antes consumía el San José. El aceite que llevo. O sea, no vamos a mostrar las marcas, pero estamos hablando de un aceite vegetal y de 900. Uno antes llevaba el aceite de maravilla. Ahora el aceite vegetal. Estos son los cambios para poder hacer estirar el presupuesto. Para poder más o menos equiparar a lo que compraba antes, en comparación a los precios, digamos. Este aceite por uno de otra calidad. Parece repetitivo. Esta mantequilla yo la compraba a 1.200. Esta de 250. ¿Y ahora cuánto vale, vecina, esta? 2.400. O sea, estamos hablando del nuevo, el doble, el 100%. No hace nada que la compraba a 1.200, nada. Un par de meses. Todo va cambiando para poder estirar el presupuesto. Ya después, a lo mejor, este tallarín tampoco lo voy a poder llevar. Después voy a tener que llevar un tallarín que no sé de dónde viene. Porque hay tallarines más económicos que esto. Pero no sé de dónde viene, entonces vamos a tener que comprar ese tallarín. ¿Cómo no va a ser perjudicial para la salud? Mire, es de que suban las cosas, a uno no empieza a comprar productos que a lo mejor ni siquiera tienen uno no sabe de dónde vienen. Siempre ha confiado en estas marcas que son las conocidas. Pero cuando están en estos precios, ¿qué vamos a hacer? Comprar marcas que no sabemos de dónde vienen. Que son nuevas, que no tenemos idea. Pero como son más económicas, no nos queda otra. Pero imagínense, pues joven, las servilletas valían 100 pesos, ahora valen 2.50. O sea, vecina, ¿y qué vale el detergente? El bio, el frescura, este. Vale 1.300. Este. Sí, a eso lo tengo. ¿Cuánto dijo? 1.300. Este, sí. Ya. Ese está algo barato, parece, ¿no? Sí, me sorprendió porque este es bueno. Porque uno compra, joven, detergentes alternativos. Sí. Los detergentes líquidos de bidones, ya cero posibilidad de comprar de marca. Ya, vecina. ¿Cuánto salió todo? 22.230 pesos. Claro, lo que llevo ahora tengo para la 11 de hoy día, para el desayuno y el almuerzo de mañana. Este es el costo de la vida de hoy en día. Ya, vecina, gracias. Nos vemos mañana.
Oye, realmente impresionante lo caro que está el costo de la vida, las capacidades que tiene la señora Erika ahí de ir también integrando, ¿no es cierto?, nuevas fórmulas, porque hay que hacerlo así, o sea, hay que ser creativo finalmente, no queda otra, Francesco. Me llamó mucho la atención cuando Erika encuentra el detergente y pregunta cuánto cuesta, le dicen 1.300. Claro. Y se sorprende de lo, comillas, barato versus, porque la nota comparativa se veía el supermercado casi 5 lucas, el mismo, o un detergente promedio. Así que nada, realmente hay que cotizar. Nosotros vamos a mostrarles algunos ejemplos. La nota la hizo Adolfo Césped ahí con Erika en Lobrado, así que bien hacer este ejercicio de estar mirando. Nosotros, insisto, les decíamos hace unos días, hasta 90% de aumento dependiendo el lugar donde usted compra. Puede ser el supermercado, el clásico mini market que está fuera de las estaciones del metro, en fin, o los negocios de barrio, donde a veces incluso por la confianza que tiene con el dueño ahí, se puede hacer espera un ratito, te pago más adelante. Mis abuelos vivían en una casa, típica casa de, no sé, de los años 30, hablemos así, ¿no?, en Ñuñoa. Y a una cuadra de la casa, en ese tiempo, cuando yo era chica, supermercados habría uno que otro, no sé. Entonces había el boliche del barrio que era el Emporio, que le decía a mi abuelita, que se llama el Emporio de Don Raúl. Y ahí se compraba todo. El tema de, por ejemplo, el aceite se compraba a granel. También en esa época efectivamente daban la posibilidad de que te fiaran, ¿no es cierto?, según el caso. Tenían verduritas de todo y efectivamente te resultaba bastante conveniente. Entonces yo creo que hay que reivindicar el valor que tiene el almacén de barrio, chiquillo. No, y el almacén de barrio tiene de todo finalmente. Aparte también. Yo le mando un saludo a mis vecinos. Oye, eso es muy bueno. Aparte que como que le conocen a uno las mañas. Exacto. Don Tito, la Carolita, la Mari, besitos. Y tengo otros vecinos de barrio que tienen la verdulería. Porque también comprar la verdura, la fruta y la verdura en el almacén de la esquina. También es mucho, uno dice de la esquina porque es simbólicamente el de la esquina, pero el que te queda más cerca de tu casa también, por los vecinos, la Jessica, besitos también para ellos, y siempre te dan la fruta o te dan los productos que uno quiere, que uno necesita, y de verdad que uno tiene que a veces te avisan cuando llega. Cuando llegan, sí. Todo ese asunto muy importante. ¿Y se acuerdan ustedes de este personaje que vamos a pasar a revisar? Miren. ¿Quién es? Don Gerardo. Este es de los... Genaro, de los 80. Se ríe, Francesco. Sí, yo le cambio el nombre a todo el mundo. Don Genaro. Oye, pero esta es la serie de los 80 que fue tan... ¿sí o no? Te ríen de mí. Este era duro, ¿ah? Esta era cosa seria. Oye, pero medio partidario de ciertas cosas de la época. No, sí, pero típico almacén de barrio siempre tiene su letrero. Hoy no se fía, mañana tampoco. Claro. Este era Marrete. No, hoy no se fía, mañana sí. Hoy no se fía, mañana sí. Y tú llegas al otro día. Este era Marrete, Era medio Marrete. Era Marrete, sí, no. Oye, pero es que me acordé la Mirna, le cambia el nombre a todo el mundo. No, yo le cambio el nombre a todo el mundo. ¿Saben? Les cuento algo, les confidencio algo. Ya, ahora sí que te echo al agua. Ya, tírame al agua. Al principio no me decía Ángeles. Al principio. ¿Qué te decía? Ángela. No, tampoco, peor. Ay, te decía Mercedes. ¿Yo por qué Mercedes, Mirna? Es que tiene cara de Mercedes, me dijo un día. No, pero tú sabes que yo me reivindico porque acá estuvo con nosotros la alcaldesa de Providencia, Belén Matei, que dice que le cuesta mucho aprenderse los nombres. Ay, dije, al fin alguien como yo, Dios mío. Pero llevamos casi 6 meses de programa. Sí, bueno, ustedes saben que, pero ustedes saben que Francisco Vidal, el ex vocero de gobierno, lo conocemos todos, ¿verdad? ¿Sí? Un político de larga trayectoria. Una vez en una entrevista me dijo, Shirna Mindler. No me dijo Mirna, me dijo, ¿qué? Sí, Shirna. Y después me agarraron para el DC, me decían Shirna. Pero yo asumo que es mi problema, yo sé que es neurológico, yo tengo un problema, me cuesta aprenderme los nombres, le confundo el nombre hasta a mis hijos, imagínense ustedes. Ya, pero mala para los nombres, pero buena para cotizar, para ver diferencias de precio. Revisemos algunas vamos, ustedes en esta investigación rápida que hizo nuestro equipo ahí de investigadores, pero muy importante. Mira, aquí tenemos el kilo de pan que se lo habíamos mostrado hace un momento, donde la diferencia igual es evidentemente, o sea, sustantiva si uno lo piensa, que esto es diario muchas veces, ¿no? Claro. El supermercado 1.890 cuesta el kilo de pan promedio. Tenemos el mini market acá, el clásico mini market, no quiero decir marcas, pero yo creo que todos lo reconocen. No, pero es que ese es más pituco. Y está abierto, no sé si las 24 horas, sí, ¿o no? Algunos hasta la tarde. Antiguamente el mini market era otra cosa. Sí. Ahora son franquicias. Sí, claro que sí. Que se acercan siempre a las estaciones de metro más concurridas. Sí. Y muchas veces te sacan de un apuro. No, de hecho, yo he conversado una vez con una de las chicas que te
venden y veíamos los chocolates, los chiquititos, y el chocolate costaba el kilo pan, Sí, el de ni 100 gramos. No. Así que ojo, hay que evitarlos, pero a veces te salvan de apuro. Pero bueno, pero casi 2 lucas, mira. Sí, pues no, pero espérate, pero es que además tienen marcas exclusivas, entonces se entiende que es de emergencia, como o cuando tú vas a echar benzina, por ejemplo, pasas a eso y como que compras. Pero es que juegan con la ansiedad también, porque te lo ponen justo en el minuto clave que tú estáis pasando, te muestran la oferta. Pero bueno, así funciona el negocio, hay que cuidar el bolsillo, así que mejor, por ejemplo, para el pan en este caso, aquí tenemos 1.500 pesos. Insisto, si hacemos la diferencia de que muchas veces compramos para la once, para el desayuno todos los días, te va a marcar una diferencia importante a fin de mes. Vamos con otro ejemplo, tallarines pensando en un paquete. Estamos hablando siempre de la misma marca para que se entienda, ¿no? Que esta es la misma marca que estamos viendo en distintos lugares. Exactamente. Claro. 790 pesos en el supermercado, el mini market de estos especiales, lo decíamos, Luca, un paquete de tallarines, esto es bien revolucionario, no sé si ustedes lo habían visto. Claro. Y por otra parte, el negocio de barrio aquí tiene 900 pesos, o sea, conviene en este caso el supermercado. Pero... De hecho, perdóname, las ofertas de los supermercados cuando son en buena cantidad, conviene más comprar. No, pero espérate, pero la gracia que tiene el negocio de barrio es que a veces tienen marcas que son más económicas. Entonces, claro, si hacemos el cuadro comparativo, una marca estándar puede costar más caro, pero el negocio siempre tiene la marca, vuelta. Claro, la marca más económica, y ahí es cuando te conviene comprar si es que tú necesitas por emergencia. Bueno, mi papá, que le encanta la pasta, compra pero así de montones, porque dice, la pasta es barata si uno la compra así en gran cantidad. O sea, pasta en la casa de tu papá no va a faltar. No, jamás. Está preparado para la guerra ese hombre. Pero lo que te quiero decir es que es verdad, porque cuando me comentan los precios, la diferencia, pero te estoy diciendo, no comprar 3 como la oferta 3x2, no. 20. Sí, le sale a cuenta. Es una diferencia. Pero espérame, ¿y cotiza? Cotiza, busca oferta o derechamente va al mercado mayorista. Claro. Y efectivamente ahí tienes una diferencia. Y de hecho, no necesariamente la marca más económica, puede ser una poquito mejor, pero como es en gran cantidad, te sigue saliendo. Yo insisto, no sé, ustedes que cocinan, yo no sé, pero de repente la marca más barata no necesariamente es más mala, como que la salsa hace todo. Encuentro yo. Tú dices de la pasta. De la pasta. Entonces, como que si uno puede ahorrarse las luquitas comprando uno más barato, o no sé, tu papá me va a retar. Oye, no, 100 gramos de harina, un huevo. Con eso ya tienes pasta hecha. 100 gramos de harina, y tú con un delantal ahí, amasando. ¿Y tú lo has hecho? Amasas, pero por supuesto, yo la voy a invitar algún día. Oye, yo no me voy invitando a pagar ni el piso, me va a estar invitando a comer. Otro ejemplo. No, pero en serio, así es fácil de hacer pasta. Nosotros sí te invitamos en la El aceite de litro. Ángel, no me sigan interrumpiendo, por favor. No. 2.590 pesos el supermercado. Esta cuestión es. Ya. Miren para acá. 4 lucas, casi 4 lucas el mini market. No. Hay algunos TikTokers que están haciendo el ejemplo con la botella de pisco. ¿Ya qué prefiere? ¿El litro de aceite o la botella? ¡Oh, por favor! Ya, y el negocio de barrio, miren la diferencia. Y acá probablemente tiene que ver con lo que tú decías recién, Ángeles, que es justamente la mayor disponibilidad de opciones. Sobre todo los supermercados chicos hoy no tienen tanta opción. Incluso ahí te conviene quizá ir al grande, pero en definitiva es buscar el producto más cercano. Hay que moverse. ¿Tiene más? ¿Qué más tenemos? Vienesas. Las vienesas, 5 unidades. Esto para los acá tenemos varios fanáticos del completo. Ya, ¿como quién, por ejemplo? No quiero decir quién. Aquí tenemos a la fanática número 1. No, pero a mí también me encanta. Y debo decir que no solo tienen que tener palta, a mí queso, tomate, estamos perfectos. Ay, cebollita. Cebollita. Supermercado, 1.730 pesos las 5 vienesas. Ya. El mini market, mira, está compitiendo firme. Y tenemos el negocio de barrio donde la diferencia es fundamental, 900 pesos. Y estas te sacan de apuro, ¿no? Sí, sacan de apuro. Sacan de apuro. Sí, totalmente. Muchas veces son muy buenas. No son tan saludables y ojalá uno no las prefiriera todos los días. No hay que hacer una dieta de todas las semanas, pero... Y aparte, para acelerar no solo el día al completo, cualquier día de la semana puede ser el día al completo. El completo a mí me encanta. Bueno, pero hay una diferencia importante. El cloro de litro. El cloro es muy importante. Mira, aquí no hay tanta diferencia, no ha subido tanto parece, pero bueno, el supermercado 950 pesos, el mini market otros 950 y tenemos el negocio de barrio donde igual, yo insisto, si uno esto lo mensualiza, no te digo realmente, lo llevas a propósito del tema, lo que conversábamos recién, 3 meses de invierno es la cosa más difícil, todo más caro,
te va a marcar una diferencia. Sí, pues claro que sí. Al final yo creo que el ejercicio, porque evidentemente puede ser que haya productos donde el negocio de barrio sean más caros, otro incluso hasta el minimarket quizás lo tiene más barato en cierto minuto, es saberlo, es buscar dónde está la mejor opción y hacerse un recorrido, no sé si semanal o mensual, pero entre pesito y pesito se ahorra bastante. Sí. Es verdad, totalmente. Así que ya, oye, qué buen trabajo de nuestros compañeros reporteros. Efectivamente. Yo creo que ahí está la clave, ¿no es cierto?, en mostrarles a ustedes herramientas. No solo es decir qué lástima, qué pena, sino también qué les podemos nosotros como programa entregar a ustedes, ¿no? Para dar una mirada también esperanzadora, Ángeles. Sí.